En la noche del 15 de abril volvieron todos a las chimeneas. El resto de vajilla fue llevado a su sitio y el horno se apagó, esperando un nuevo destino. La vuelta fue señalada por un incidente afortunado. El descubrimiento que hizo el ingeniero de una sustancia que podía reemplazar la yesca. Esta sustancia esponjosa y aterciopelada proviene de ciertos hongos del género Políporo. Convenientemente preparada es muy inflamable, sobre todo cuando ha sido antes saturada de pólvora o cocida en una disolución de nitrato o clorato de potasa. Pero hasta entonces no se había encontrado ninguno de aquellos políporos ni de otros hongos que pudieran reemplazarlos. Aquel día el ingeniero, habiendo reconocido cierta planta del género Artemisa, que cuenta entre sus principales especies el ajenjo, el toronjil, el estragón, el jengibre, etc., arrancó varios tallos y, presentándolos al marinero, le dijo: «Tome, Pencroff, esto le va a poner contento». Pencroff miró atentamente la planta revestida de pelos sedosos y largos, cuyas hojas estaban cubiertas de un suave vello parecido al algodón. «¿Y qué es esto, señor Ciro?», preguntó. «Bondad del cielo. ¿Es tabaco?». «No», respondió Ciro, «es Artemisa china para los sabios y para nosotros será yesca». En efecto, aquella Artemisa convenientemente desecada, dio una sustancia inflamable, sobre todo cuando el ingeniero la hubo impregnado de aquel nitrato de potasa que la isla tenía en abundancia en muchas capas, y que no era más que el salitre. Aquella noche todos los colonos, reunidos en la habitación central, cenaron convenientemente. Nava había preparado un guisado de agutí y jamón de caviar aromatizado, al cual se unieron tubérculos cocidos del Caladium macrorhizum, especie de planta herbácea de la familia de las aráceas, y que bajo la zona tropical habría tenido una forma arborescente. Aquellos rizomas tenían un excelente sabor, eran muy nutritivos y semejantes a la sustancia que se vende en Inglaterra bajo el nombre de sagú de Portland, pudiendo en cierto modo reemplazar el pan, del que estaban enteramente privados los colonos de la isla Lincoln. Terminada la cena, y antes de entregarse al sueño, Cyrus Smith y sus compañeros salieron a tomar el aire por la playa. Eran las 8 de la noche, noche que se anunciaba magnífica. La luna, que había entrado en el plenilunio 5 días antes, no había aparecido aún, pero el horizonte se argenteaba ya con esos matices suaves y pálidos que podrían llamarse el alba lunar. En el cenit austral las constelaciones circumpolares resplandecían, y entre todas, aquella cruz del sur, a la cual el ingeniero, pocos días antes, saludaba desde la cima del monte Franklin. Cyrus Smith observó la espléndida constelación, que tiene en su cima y en su base dos estrellas de primera magnitud, en el brazo izquierdo una estrella de segunda, y en el derecho una de tercera. Después de haber reflexionado, preguntó a Harbert: «¿No estamos a 15 de abril?». «Sí, señor», contestó el joven. «Pues bien, si no me equivoco, mañana será uno de los 4 días del año en los cuales el tiempo verdadero se confunde con el tiempo medio, es decir, mañana, con corta diferencia de segundos, el sol pasará por el meridiano precisamente cuando los relojes señalan las 12. Si el tiempo es bueno, creo que podré obtener la longitud de la isla con una aproximación de pocos grados». «¿Sin instrumentos ni sextante?», preguntó Gedeón Spilett. «Sí», continuó el ingeniero. «Ya que la noche es tan clara, voy a ver ahora mismo si puedo obtener su latitud calculando la altura de la Cruz del Sur, es decir, del polo austral, por encima del horizonte. Ya comprenderán ustedes, amigos míos, que antes de emprender los trabajos de una instalación en regla, no basta haber averiguado que esta tierra es una isla, sino que es necesario hacer lo posible por averiguar a qué distancia está situada, tanto del continente americano, como del australiano, como de los principales archipiélagos del Pacífico». «En efecto», dijo el corresponsal, «en vez de construir una casa, puede ser preferible construir un buque, si por ventura no estuviésemos más que a un centenar de millas de alguna costa habitada». «Por eso mismo», repuso Cyrus Smith, «voy a tratar de obtener esta noche la latitud de la isla Lincoln, y mañana al mediodía procuraré averiguar la longitud». Si el ingeniero hubiera podido disponer de un sextante, aparato que permite medir con exactitud la distancia angular de los objetos por reflexión, la operación no habría ofrecido dificultad alguna. Aquella noche, por la altura del polo, y al día siguiente por el paso del sol por el meridiano, habría tenido las coordenadas de la isla, pero faltando el aparato, era necesario suplirlo de otro modo. Cyrus Smith volvió a las chimeneas, y allí, al resplandor del hogar, cortó dos reglas y unió una a otra por uno de sus extremos, de manera que formasen una especie de compás, cuyos extremos pudieran abrirse o cerrarse. El punto de unión estaba fijo por medio de una fuerte espina de acacia que Ciro tomó de la leña seca. Terminado el instrumento, volvió el ingeniero a la playa, y como era preciso tomar la altura del polo por encima de un horizonte netamente marcado, es decir, de un horizonte de mar, y como el cabo de la Garra le ocupaba el horizonte del sur, tuvo que ir en busca de una estación más a propósito.
La mejor hubiera sido sin duda el litoral expuesto directamente al sur, pero había que atravesar el río de la Merced, entonces muy profundo, y esta era una dificultad grave. Por consiguiente, Cyrus Smith resolvió hacer una observación desde la meseta de la Gran Vista, reservándose tomar su altura sobre el nivel del mar, altura que pensaba calcular al día siguiente por medio de un simple procedimiento de geometría elemental. Los colonos se trasladaron a la meseta subiendo por la orilla izquierda del río de la Merced y se colocaron en el límite que se orientaba al nordeste y sudeste, es decir, en la línea de rocas caprichosamente cortadas que formaban la orilla del río. Aquella parte de la meseta dominaba en unos 50 pies las alturas de la orilla derecha, que bajaban por una doble pendiente hasta el extremo del Cabo de Garra y hasta la costa meridional de la isla. Ningún obstáculo detenía, pues, las miradas que abarcaban el horizonte en una semicircunferencia, desde el cabo hasta el promontorio del Reptil. Al sur, este horizonte, iluminado desde su parte inferior por las primeras claridades de la luna, se destacaba vivamente sobre el cielo y podía ser notado con gran exactitud. En aquel momento la Cruz del Sur se presentaba al observador en posición inversa, marcando la estrella Alfa a su base, que es la más próxima al polo austral. Esta constelación no está situada tan cerca del polo antártico como la estrella polar lo está del polo ártico. La estrella Alfa está a unos 27 grados aproximadamente del primero, pero Cyrus Smith lo sabía y tenía en cuenta esta distancia para su cálculo. También cuidó de observarla en el momento en que pasaba por el meridiano inferior, lo cual debía simplificar su operación. Dirigió, pues, una rama de su compás de madera sobre el horizonte de mar, y la otra sobre la estrella Alfa, como hubiera hecho con dos anteojos de un círculo repetidor, y la abertura de las dos ramas le dio la distancia angular que separaba a la estrella Alfa del horizonte. A fin de fijar de una manera inmutable el ángulo obtenido, sujetó por medio de espinas las dos tablillas de su aparato sobre una tercera que situó transversalmente, de suerte que la abertura se mantuviese sólidamente. Hecho esto, solo faltaba calcular el ángulo obtenido, trayendo la observación al nivel del mar, de manera que se tomara en cuenta la depresión del horizonte, para lo cual era preciso medir la altura de la meseta. El valor de este ángulo daría así la altura de la estrella Alfa, y por consiguiente, la del polo por encima del horizonte, es decir, la latitud de la isla, puesto que la latitud de un punto del globo es siempre igual a la altura del polo sobre el horizonte de aquel punto. La realización de estos cálculos se aplazó para la mañana siguiente y a las 10 de la noche todos dormían profundamente. 14. Se determina la longitud y la latitud de la isla. Al día siguiente, 16 de abril, domingo de Pascua, los colonos salían de las chimeneas al amanecer y procedían al lavado de su ropa interior y a la limpieza de sus vestidos. El ingeniero pensaba hacer jabón cuando hubiera obtenido las materias necesarias para la saponificación, sosa o potasa, y grasa o aceite. La cuestión de la renovación del guardarropa debía ser tratada en tiempo y lugar oportunos. En todo caso, los vestidos podían durar aún 6 meses más, porque eran de tela fuerte y podían resistir el desgaste de los trabajos manuales. Pero todo dependía de la situación de la isla respecto de las tierras habitadas, situación que debía determinarse aquel mismo día, si lo permitía el tiempo. El sol, levantándose sobre un horizonte puro, anunciaba un día magnífico, uno de esos hermosos días de otoño, que son como la última despedida de la estación calurosa. Había que completar los elementos de las observaciones hechas la víspera midiendo la altura de la meseta de la Gran Vista sobre el nivel del mar. ¿No necesitará usted un instrumento análogo al que le sirvió ayer?, preguntó Harbert al ingeniero. No, hijo mío, no, contestó este. Vamos a proceder de otro modo y de una manera casi tan exacta. Harbert, que gustaba de instruirse en todo, siguió al ingeniero, el cual se apartó del pie de la muralla de granito bajando hasta el extremo de la playa, mientras Pencroff, Nab y el corresponsal se ocupaban en diversos trabajos. Cyrus Smith se había provisto de una especie de pértiga de unos 12 pies de longitud, que había medido con la exactitud posible, comparándola con su propia estatura, cuya altura conocía poco más o menos. Harbert llevaba una plomada que le había dado el ingeniero, es decir, una simple piedra atada al extremo de una hebra flexible. Al llegar a 20 pies del extremo de la playa, a unos 500 pies de la muralla de granito, que se levantaba perpendicularmente, Cyrus Smith clavó la pértiga 1 o 2 pies en la arena, calzándola con cuidado, y por medio de la plomada consiguió ponerla perpendicularmente al plano de horizonte. Hecho esto, retrocedió la distancia necesaria para que, echado sobre la arena, el rayo visual, partiendo de su ojo derecho, rozase a la vez el extremo de la pértiga y la cresta de la muralla. Después marcó cuidadosamente aquel punto con un jalón pequeño. ¿Conoces los primeros principios de la geometría?, dijo luego, dirigiéndose a Harbert. Un poco, señor Ciro, contestó el joven, que no quería comprometerse demasiado.
¿Recuerdas bien las propiedades de dos triángulos semejantes? Sí, contestó Harbert. Sus lados homólogos son proporcionales. Pues bien, hijo mío, acabo de construir dos triángulos semejantes, ambos rectángulos. El primero, el más pequeño, tiene por lados la pértiga perpendicular, la distancia que separa el jalón del extremo inferior de la pértiga y el rayo visual por hipotenusa. El segundo tiene por lados la muralla perpendicular, cuya altura se trata de medir, la distancia que separa el jalón del extremo inferior de esta muralla y mi rayo visual, que forma igualmente su hipotenusa, la cual viene a ser la prolongación de la del primer triángulo. Ah, señor Ciro, ya comprendo, exclamó Harbert. Así, como la distancia del jalón a la base de la pértiga es proporcional a la distancia del jalón a la base de la muralla, del mismo modo la altura de la pértiga es proporcional a la altura de esa muralla. Eso es, Harbert, contestó el ingeniero, y cuando hayamos medido las dos primeras distancias, conociendo la altura de la pértiga, no tendremos que hacer más que un cálculo de proporción, el cual nos dará la altura de la muralla y nos evitará el trabajo de medirla directamente. Tomaron las dos distancias horizontales por medio de la pértiga, cuya longitud sobre la arena era exactamente de 10 pies. La primera distancia era de 15 pies, que mediaban entre el jalón y el punto en que la pértiga estaba metida en la arena. La segunda distancia entre el jalón y la base de la muralla era de 500 pies. Terminadas estas medidas, Ciro y el joven volvieron a las chimeneas. Allí el ingeniero tomó una piedra plana que se había llevado en sus precedentes excursiones, especie de pizarra sobre la cual era fácil trazar números con una almeja, y estableció la proporción siguiente. 15,510. X500 X10 igual a 5000. 5000 igual a 333, 33. 15. Quedó, pues, averiguado que la muralla de granito medía 333 pies de altura. Cyrus Smith tomó entonces el instrumento que había hecho la víspera, y cuyas dos ramas, por su separación, le daban la distancia angular de la estrella alfa al horizonte. Midió exactamente la abertura de aquel ángulo en una circunferencia que dividió en 300 partes iguales. Ahora bien, aquel ángulo era de 10 grados. Luego la distancia angular total entre el polo y el horizonte, añadiéndose los 27 grados que separan a alfa del polo antártico, y reduciendo al nivel del mar la altura de la meseta sobre la cual se había hecho la observación, era de 37 grados. Cyrus Smith dedujo que la isla de Lincoln estaba situada en el grado 37 de latitud austral, o teniendo en cuenta, a causa de la imperfección de los instrumentos, un error de 5 grados, debería estar situada entre el paralelo 35 y el 40. Faltaba obtener la longitud para completar las coordenadas de la isla, y esto fue lo que se propuso el ingeniero determinar a las 12 del mismo día, es decir, en el momento en que el sol pasara por el meridiano. Se decidió que aquel domingo se emplearía en un paseo, o más bien en una exploración de aquella parte de la isla situada entre el norte del lago y el Golfo del Tiburón, y que, si el tiempo lo permitía, se extendiera el reconocimiento hasta la vuelta septentrional del Cabo Mandíbula Sur. Se almorzaría en las dunas y no regresarían hasta la tarde. A las 8:30 de la mañana, la pequeña caravana seguía la orilla del canal. Del otro lado, en el islote de la Salvación, muchas aves se paseaban. Eran somorgujos de la especie llamada maneos, que se distinguen perfectamente por su grito desagradable, algo parecido al rebuzno de asno. Pencroff no las consideraba sino desde el punto de vista comestible, y supo, con cierta satisfacción, que su carne, aunque negruzca, era bastante apetitosa. Arrastrándose por la arena se podían ver también grandes anfibios, focas sin duda, que parecían haber elegido el islote como refugio. No era posible examinar aquellos animales desde el punto de vista alimenticio, porque su carne aceitosa es pésima. Sin embargo, Cyrus Smith observó con atención y, sin descubrir sus ideas, anunció a sus compañeros que próximamente harían una visita al islote. La orilla que seguían los colonos estaba sembrada de innumerables conchas, algunas de las cuales habrían hecho la felicidad de un aficionado a malacología. Había, entre otras, paisanelas, terebrátulas, trigonias, etc., pero lo que debía ser más útil fue un banco de ostras, descubierto en la baja marea, y que Nab señaló entre las rocas, a 4 millas, poco más o menos, de las chimeneas. Nab no ha perdido el día, dijo Pencroff, observando el banco de ostras que se extendía a larga distancia. Es un feliz descubrimiento, dijo el corresponsal, y si, como se dice, cada ostra pone al año de 50.000 a 60.000 huevos, tendremos una reserva inagotable. Yo creo, sin embargo, que la ostra no es muy nutritiva. No, respondió Cyrus Smith. La ostra contiene muy poca materia azoada, y si un hombre tuviera que alimentarse con ellas exclusivamente, necesitaría por lo menos de 15 a 16 docenas diarias. Bueno, repuso Pencroff, comeremos docenas y docenas antes de agotar el banco. ¿No sería bueno tomar algunas para almorzar?
Y sin esperar respuesta a su proposición, sabiendo que estaba aprobada de antemano, el marino, ayudado por Nab, arrancó cierta cantidad de aquellos moluscos. Pusiéronlos en una especie de red hecha de fibras de hibisco perfeccionada por Nab, y que contenía provisiones para el almuerzo, y luego continuaron subiendo por la costa entre las dunas y el mar. De vez en cuando Smith consultaba su reloj, a fin de prepararse a tiempo para la observación solar que debía hacerse a las 12. Toda aquella parte de la isla era muy árida, hasta la punta que cerraba la bahía de la Unión, y que había recibido el nombre de Cabo Mandíbula Sur. No se veía más que arena y conchas mezcladas con restos de lava. Algunas aves marinas frecuentaban aquella desolada costa, gaviotas, grandes albatros y patos silvestres, que excitaron con justa razón el apetito de Pencroff, el cual trató de matar algunos a flechazos, pero sin resultado, porque no se detenían en ninguna parte, y habría sido preciso derribarlos al vuelo. El marino, en vista del mal resultado de sus tentativas, dijo al ingeniero: «Ya ve usted, señor Ciro, que, mientras no tengamos 1 o 2 fusiles de caza, nuestro material dejará todavía mucho que desear». «Cierto, Pencroff», contestó el corresponsal, «pero eso solo depende de usted. Proporciónenos hierro para los cañones, acero para las baterías, salitre, carbón y azufre para la pólvora, mercurio y ácido azótico para el fulminante y plomo para los balas, y creo yo que Ciro nos hará fusiles de primera clase». «Oh», dijo el ingeniero, «todas estas sustancias se podrían encontrar sin duda en la isla, pero un arma de fuego es un instrumento delicado para el que se necesitan herramientas de gran precisión. En fin, veremos más adelante». «Qué lástima», exclamó Pencroff, «que hayamos tenido que arrojar al mar todas las armas que llevaba la barquilla y todos los utensilios y hasta las navajas de los bolsillos». «Si no los hubiéramos arrojado, Pencroff, seríamos nosotros los que habríamos ido al fondo del mar», dijo Harbert. «Es verdad, muchacho», contestó el marino. Después, pasando a otra idea, añadió: «Pero, ahora que pienso en ello, ¿qué dirían Jonathan, Forster y sus compañeros cuando vieron a la mañana siguiente la plaza vacía por haber volado su máquina?» «Lo que menos me importa es saber lo que han podido pensar esos señores», dijo el corresponsal. «Pues yo fui el que tuvo la idea», repuso Pencroff satisfecho. «Magnífica idea, Pencroff», añadió Gedeón Spilett. «Sin ella, no estaríamos donde estamos». «Prefiero estar aquí que en manos de los sudistas», exclamó el americano, «sobre todo habiendo el señor Ciro tenido la bondad de acompañarnos». «Y yo también lo prefiero», dijo el corresponsal. «Por lo demás, ¿qué nos falta?» «Nada. Nada, excepto todo», replicó Pencroff, soltando una carcajada. «Pero un día u otro ya encontraremos el medio de salir de aquí». «Y más pronto quizá de lo que ustedes imaginan», dijo entonces el ingeniero, «si la isla de Lincoln está situada a una distancia media de algún archipiélago habitado o de algún continente, cosa que sabremos antes de 1 hora. No tengo mapa del Pacífico, pero mi memoria ha conservado un recuerdo bastante claro de su parte meridional. La latitud que he obtenido ayer pone a la isla de Lincoln entre Nueva Zelanda, al oeste, y la costa de Chile, al este, pero entre estas dos tierras la distancia es de 6.000 millas. Falta, pues, determinar qué punto ocupa la isla en este gran espacio de mar, y esto es lo que nos dirá dentro de poco la longitud, según espero, con bastante aproximación. ¿No es el archipiélago de las Pomotu el más próximo a nosotros en latitud?, preguntó Harbert. «Sí», contestó el ingeniero, «pero la distancia que de él nos separa es mayor de 1.200 millas». «¿Y por allí?», dijo Nab, que seguía la conversación con gran interés y cuya mano indicaba la dirección del sur. «Por allí, nada», contestó Pencroff. «Nada, en efecto», añadió el ingeniero. «Dígame usted, Ciro», preguntó el corresponsal, «y si la isla de Lincoln se encuentra nada más a 200 o a 300 millas de Nueva Zelanda o Chile». «Entonces», contestó el ingeniero, «en vez de hacer una casa, haremos un buque y el capitán Pencroff se encargará de dirigirlo». «Claro que sí, señor Ciro», exclamó el marino, «estoy preparado a hacerme capitán tan pronto como usted haya encontrado el medio de construir una embarcación capaz de navegar por alta mar». «La construiremos, si es necesario», contestó Cyrus Smith. Mientras hablaban aquellos hombres, que verdaderamente no dudaban de nada, se acercaba la hora de la observación. ¿Cómo se compondría Cyrus Smith para averiguar el paso del sol por el meridiano de la isla sin ningún instrumento? Era este el problema que Harbert no podía resolver. Los observadores se hallaban entonces a una distancia de 6 millas de las chimeneas, no lejos de aquella parte de las dunas en que habían encontrado al ingeniero, después de su enigmática salvación. Hicieron alto en aquel sitio y lo prepararon todo para el almuerzo, porque eran las 11:30. Harbert fue a buscar agua dulce al arroyo que corría allí cerca y la trajo en un cántaro del que Nab se había provisto. Durante aquellos preparativos Cyrus Smith lo dispuso todo para su observación astronómica.
Eligió en la playa un sitio despejado, que el mar, al retirarse, había nivelado perfectamente. Aquella capa de arena muy fina estaba tersa como un espejo, sin que un grano sobresaliese entre los demás. Poco importaba, por otra parte, que fuese horizontal o no, ni tampoco que la varita que Ciro plantó en ella se levantase perpendicularmente. Por el contrario, el ingeniero la inclinó hacia el sur, es decir, del lado opuesto al sol, porque no debe olvidarse que los colonos de la isla de Lincoln, por lo mismo que la isla estaba situada en el hemisferio austral, veían el astro radiante describir su arco diurno por encima del horizonte del norte y no por encima del horizonte del sur. Harbert comprendió entonces el procedimiento que iba a emplear el ingeniero para averiguar la culminación del sol, es decir, su paso por el meridiano de la isla o, en otros términos, el mediodía del lugar. Se valdría de la sombra proyectada sobre la arena por la vara plantada en ella, medio que, a falta de instrumento, le daría una aproximación conveniente para el resultado que quería obtener. En efecto, cuando aquella sombra llegase al mínimo de su longitud, sería el mediodía preciso, y bastaría seguir el extremo de aquella sombra para reconocer el instante en que, después de haber disminuido sucesivamente, comenzara a prolongarse. Inclinando la vara del lado opuesto al sol, Cyrus Smith alargaba la sombra, y por consiguiente, sus modificaciones serían más fáciles de observar. En efecto, cuanto mayor es la aguja de un cuadrante, mejor puede seguirse el movimiento de su punta. La sombra de la vara no era, en efecto, más que la aguja de un cuadrante. Cuando creyó llegado el momento, Smith se arrodilló sobre la arena, y por medio de jalones de madera que fijaba en ella, comenzó a apuntar la disminución sucesiva de la sombra de la varita. Sus compañeros, inclinados sobre él, seguían la operación con gran interés. El corresponsal tenía su cronómetro en la mano, pronto a decir la hora que marcase, cuando la sombra llegase al mínimo de longitud. Además, como Cyrus Smith operaba el 16 de abril, día en el cual se confunden el tiempo medio y el tiempo verdadero, la hora dada por Gedeon Spilett sería la hora verdadera de Washington en aquel momento, lo cual simplificaría el cálculo. El sol se inclinaba lentamente. La sombra de la vara iba disminuyendo poco a poco y, cuando pareció a Cyrus Smith que comenzaba a aumentar, preguntó, ¿qué hora es? Las 5:01, contestó inmediatamente Spilett. No había más que anotar con números la operación, cosa facilísima, como se ve. Había 5 horas de diferencia, en números recuatro-hondos, entre Washington y la isla de Lincoln, es decir, que eran las 12 en punto en la isla de Lincoln cuando eran las 5 de la tarde en Washington. Ahora bien, el Sol, en su movimiento aparente alrededor de la Tierra, recorre 1 grado cada 4 minutos, o sea 15 grados por hora. 15 grados multiplicados por 5 horas daban 75 grados. Así, pues, estando Washington a los 77 grados 3:11, o digamos a los 77 grados del meridiano de Greenwich, que los norteamericanos, lo mismo que los ingleses, toman por punto de partida de las longitudes, se concluía que la isla estaba situada a los 77 grados más 750 al oeste del meridiano de Greenwich, es decir, hacia los 152 grados de longitud oeste. Cyrus Smith anunció este resultado a sus compañeros y, teniendo en cuenta los errores de observación como los había tenido respecto de la latitud, creyó poder afirmar que la isla de Lincoln debía estar entre el grado 35 y el 37 de latitud y el 150 y 155 de longitud oeste del meridiano de Greenwich. El error posible que se atribuía a la observación era, como se ve, de 5 grados en los dos sentidos, que a 60 millas por grado podía dar un error de 300 millas en latitud o en longitud para el cálculo exacto. Pero este error no debía influir en el partido que convenía tomar. Era evidente que la isla de Lincoln se hallaba a tal distancia de toda tierra o archipiélago, que no era posible aventurarse a atravesar semejante distancia en una sencilla y frágil canoa. En efecto, los cálculos la situaban por lo menos a 1.200 millas de Tahití y de las islas del archipiélago de Pomotú, a más de 1.800 millas de Nueva Zelanda, y a más de 4.500 de la costa americana. Y cuando Cyrus Smith consultaba su memoria, no recordaba en modo alguno una isla que ocupara en aquella parte del Pacífico la situación señalada a la isla de Lincoln. 15. Se convierten en metalúrgicos. Al día siguiente, 17 de abril, las primeras palabras del marino fueron para preguntar a Gedeon Spilett. Y bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que quiera el señor Ciro, contestó el corresponsal. Los compañeros del ingeniero habían sido hasta entonces alfareros y en adelante iban a ser metalúrgicos. La víspera, después del almuerzo, se había llevado a cabo la exploración hasta la punta del Cabo Mandíbula, distante unas 7 millas de las chimeneas. Allí concluía la extraña serie de dunas y el suelo tomaba un aspecto volcánico. No se veían altas murallas como en la meseta de la Gran Vista, sino un bordado extraño y caprichoso, que formaba el marco de aquel estrecho golfo comprendido entre dos cabos y el compuesto de materias minerales vomitadas por el volcán.
Los colonos, al llegar a aquella punta, habían retrocedido, y al caer la noche entraban de regreso en las chimeneas, pero no se entregaron al sueño hasta que estuvo resuelta definitivamente la cuestión de si debían abandonar la isla de Lincoln o permanecer en ella. Era una distancia considerable, 1200 millas separaban la isla del archipiélago de las Pomotú. Una canoa no habría sido suficiente para atravesar, sobre todo al acercarse la mala estación, así lo declaró Pencroff. Ahora bien, construir una canoa, aun teniendo los útiles necesarios, era una obra difícil y careciendo de herramientas, era preciso comenzar por hacer martillos, hachas, azuelas, sierras, barrenas, cepillos, etc., lo que exigía bastante tiempo. Se decidió, pues, invernar en la isla de Lincoln y buscar una morada más cómoda que las chimeneas para pasar en ella los meses de invierno. Ante todo se trataba de utilizar el mineral de hierro, del cual el ingeniero había observado algunos yacimientos en la parte nordeste de la isla, y de convertir aquel mineral en hierro o en acero. El suelo no contiene generalmente los metales en estado de pureza. En su mayor parte se hallan combinados con el oxígeno o con el azufre. Precisamente las dos muestras recogidas por Cyrus Smith eran una de hierro magnético no carbonatado, y la otra de pirita o sulfuro de hierro. El primero, o sea óxido de hierro, había que reducirlo por medio del carbón, es decir, desembarazarlo del oxígeno para utilizarlo en estado de pureza. Esta reducción debía hacerse sometiendo el mineral mezclado con carbón a una alta temperatura, ya por el método catalán, rápido y fácil, que tiene la ventaja de transformar directamente el mineral en hierro con una sola operación, bien por el método de los altos hornos, que cambia primero el mineral en fusión y después la fusión en hierro, quitándole el 3 o 4% de carbón, que se ha combinado con ella. Ahora bien, ¿qué necesitaba Cyrus Smith? Hierro y no fundición, y debía buscar el método más rápido de reducirlo. Por lo demás, el mineral que había recogido era por sí mismo muy puro y rico, o sea ese mineral oxidulado, que, hallándose en masas confusas de un color gris oscuro, da un polvo negro, se cristaliza en octaedros regulares, produce los imanes naturales y sirve en Europa para elaborar esos hierros de primera calidad que tan abundantemente producen Suecia y Noruega. No lejos de aquel yacimiento se hallaba otro de carbón de piedra ya explorado por los colonos. De aquí la facilidad para el tratamiento del mineral, pues estaban cerca de los elementos de fabricación. Esto es lo que constituye también la prodigiosa riqueza de las explotaciones del Reino Unido, donde la hulla sirve para hacer el metal extraído del mismo suelo y al mismo tiempo que ella. Así, pues, señor Ciro, dijo Pencroff, ¿vamos a trabajar mineral de hierro? Sí, amigo mío, contestó el ingeniero, y para eso, si a usted no le parece mal, comenzaremos a cazar focas en el islote. A cazar focas, exclamó el marino volviéndose hacia Gedeon Spilett. ¿Necesitamos focas para fabricar hierro? Cuando lo dice el señor Ciro, contestó el corresponsal. El ingeniero había salido ya de las chimeneas y Pencroff se preparó para la caza de las focas, sin haber obtenido más explicaciones. En breve, Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Nab y el marino se hallaron reunidos en la playa en el punto en que el canal dejaba un estrecho paso vadeable en la baja marea. La marea estaba en lo más bajo del reflujo, y los cazadores pudieron atravesar el canal sin mojarse por encima de las rodillas. Cyrus Smith ponía por primera vez el pie en el islote, y sus compañeros, por la segunda, pues allí el globo los había arrojado. Al desembarcar, algunos centenares de pájaros bobos les dirigieron sus cándidas miradas. Los colonos, armados de garrotes, habrían podido exterminarlos fácilmente, pero no pensaron en entregarse a aquella matanza doblemente inútil, porque importaba no asustar a los anfibios echados sobre la arena a poca distancia. Respetaron también varios homorgujos muy inocentes, cuyas alas reducidas a muñones se achataban en forma de aletas guarnecidas de plumas de apariencia escamosa. Los colonos se adelantaron con prudencia hasta la punta norte, marchando por un suelo acribillado de hoyos, que formaban otros tantos nidos de aves acuáticas. Hacia el extremo del islote aparecían grandes puntos negros, que nadaban a flor de agua, semejantes a puntas de escollo en movimiento. Eran los anfibios que se trataba de capturar. Había que cazarlos en tierra, porque las focas, con su vientre estrecho, su pelo corto y apretado, su figura fusiforme y su disposición excelente para nadar, son difíciles de pescar en el mar, mientras que en el suelo sus pies cortos y palmeados no les permiten sino un movimiento de reptil muy pesado. Pencroff conocía las costumbres de estos anfibios y aconsejó esperar a que se hubieran tendido en la arena a los rayos del sol, que no tardarían en hacerles dormir profundamente. Entonces convendría maniobrar de manera que se les cortara la retirada, teniendo cuidado de dirigir los golpes a las fosas nasales. Los cazadores se escondieron detrás de las rocas del litoral y esperaron en silencio. Transcurrió una hora antes que las focas vinieran a solazarse por la arena. Había media docena.
Pencroff y Harbert salieron entonces para doblar la punta del islote, tomarles la playa y cortarles la retirada, mientras Cyrus Smith, Gedeon Spilett y Nab, trepando por las rocas, se dirigían hacia el futuro teatro del combate. De improviso el marino se irguió lanzando un grito. El ingeniero y sus dos compañeros se precipitaron entre el mar y las focas. Dos de aquellos animales quedaron muertos en la arena a fuerza de varios golpes vigorosos, pero los demás pudieron llegar al mar y tomar el lago. Aquí están las focas pedidas, señor Ciro, dijo el marino adelantándose hacia el ingeniero. Bien, contestó Cyrus Smith. Haremos de ellas fuelles de fragua. Fuelles de fragua, exclamó Pencroff, vaya unas focas afortunadas. En efecto, era una máquina para soplar lo que necesitaba el ingeniero para el tratamiento del mineral, y pensaba fabricarla con la piel de aquellos anfibios. Su longitud era mediana, no pasaban de 6 pies y tenían la cabeza semejante a la de un perro. Como era inútil cargarse con un peso tan considerable como el de aquellos animales, Nab y Pencroff resolvieron desollarlos en el mismo sitio, mientras Ciro y el corresponsal acababan de explorar el islote. El marino y el negro ejecutaron diestramente su operación y, 3 horas después, Cyrus Smith tenía a su disposición 2 pieles de foca, que decidió utilizar en aquel estado, sin curtirlas. Los colonos tuvieron que esperar la baja marea, y después atravesaron el canal de regreso a las chimeneas. Costó trabajo sujetar aquellas pieles a marcos de madera destinados a mantenerlas tendidas y coserlas después por medio de fibras, para que pudiesen tomar aire sin dejarlo escapar. Hubo que realizar la operación muchas veces. Cyrus Smith no tenía a su disposición más que las 2 hojas de acero, procedentes del collar de Top, y sin embargo fue tan diestro y sus compañeros le ayudaron con tanta inteligencia, que 3 días después los útiles de la pequeña colonia se habían aumentado con un gran fuelle, destinado a inyectar el aire en el mineral, cuando fuese tratado por el calor, condición indispensable para el buen éxito de la operación. El 20 de abril por la mañana comenzó el período metalúrgico, como le llamaba el corresponsal en sus notas. El ingeniero, como hemos dicho, estaba decidido a operar en el yacimiento mismo del carbón y del mineral. Ahora bien, según sus observaciones, estos dos yacimientos estaban situados al pie de los contrafuertes del nordeste del monte Franklin, es decir, a una distancia de 6 millas. Por consiguiente, no había que pensar en volver todos los días a las chimeneas, y se convino en que la colonia acamparía bajo una choza de ramas de árbol a fin de seguir noche y día la importante operación. Aprobado el proyecto, se pusieron en marcha al rayar el día. Nab y Pencroff llevaban en unas parihuelas el fuelle y cierta cantidad de provisiones vegetales y animales, que además podían renovarse por el camino. Entraron por los bosques del jacamar, atravesándolos oblicuamente del sudeste al noroeste y en su parte más espesa. Hubo que abrir una senda, que debía formar en adelante la arteria más interesante entre la meseta de la Gran Vista y el monte Franklin. Los árboles, pertenecientes a las especies ya conocidas, eran magníficos. Harbert señaló otros nuevos, entre ellos varios dragos que Pencroff calificó de puerros presuntuosos, porque, a pesar de su altura, eran de la misma familia de las liliáceas, a la que pertenecen la cebolla, la cebolleta y el chalote o el espárrago. Como estos dragos podían dar raíces lechosas, que, cocidas, son excelentes y, sometidas a cierta fermentación, producen un licor muy agradable, hicieron bastante provisión de ellos. El camino a través del bosque fue largo y duró el día entero, pero permitió a los exploradores observar la fauna y la flora. Top, encargado especialmente de la fauna, corría entre las hierbas y la espesura levantando indistintamente toda especie de caza. Harbert y Gedeon Spilett mataron 2 canguros a flechazos y además un animal que se parecía mucho a un erizo y a un oso hormiguero. Al primero, porque se hacía bola y erizaba sus púas, y al segundo, porque tenía uñas cavadoras, un hocico largo y delgado, que terminaba en pico de ave, y una lengua extensible guarnecida de espinas, que le servía para sujetar los insectos. ¿Y a qué se parecerá cuando esté en la olla?, preguntó Pencroff con soma. A excelente carne de vaca, contestó Harbert. No podemos pedirle más, añadió el marino. Durante esta excursión vieron algunos jabalíes, que no trataron de atacar la caravana, y no parecía que debiera temerse al encuentro de fieras en una espesura, cuando de improviso el corresponsal creyó ver a pocos pasos, entre las ramas de un árbol, un animal parecido a un oso y se puso a copiarlo tranquilamente a lápiz. Por fortuna para Spilett, el animal no pertenecía a esa temible familia de los plantígrados. Era tan solo un koala, más conocido por el nombre de perezoso, que tenía el tamaño de un perro grande, el pelo erizado y de color pardo sucio, y las patas armadas de fuertes garras, lo que le permitía trepar a los árboles para alimentarse de hojas. Averiguada la identidad del animal, al cual no se trató de molestar en su ocupación, Gedeon Spilett borró la palabra oso del pie de su apunte, puso en su lugar koala, y continuó su camino. A las 5 de la tarde, Cyrus Smith daba la señal de alto.
Se encontraban fuera del bosque, al pie de aquellos poderosos contrafuertes que apuntalaban el monte Franklin hacia el este. A pocos centenares de pasos corría el arroyo rojo y por consiguiente el agua potable no estaba lejos. Organizó inmediatamente el campamento y, en menos de una hora, al extremo del bosque, entre los árboles, se levantó una cabaña de ramas mezcladas de bejucos y recubiertas de tierra gredosa, que ofrecía un abrigo suficiente. Dejaron para el día siguiente las investigaciones geológicas. Se preparó la cena, se encendió un buen fuego delante de la cabaña, se dio vuelta al asador y, a las 8, mientras uno de los colonos velaba para alimentar la hoguera por si algún animal peligroso vagaba por los alrededores, los demás dormían con sueño tranquilo. Al día siguiente, 24 de abril, Cyrus Smith, acompañado de Harbert, fue a buscar los terrenos de formación antigua, donde había ya encontrado muestras de mineral. Halló el yacimiento a flor de tierra, casi en la fuente misma del arroyo, al pie de la base lateral de uno de los contrafuertes del nordeste. Aquel mineral, muy rico en hierro, contenido en su ganga fusible, convenía perfectamente al método de reducción que el ingeniero pensaba emplear, es decir, el método catalán, pero simplificado, como se usa en Córcega. En efecto, el método catalán propiamente dicho exige la construcción de hornos y crisoles, en los cuales el mineral y el carbón, colocados en capas alternas, se transformen y reduzcan. Pero Cyrus Smith quería economizar hornos y crisoles y formar con el mineral y el carbón una masa cúbica, al centro de la cual se dirigía el viento de su fuelle. Este era sin duda el procedimiento que emplearon Tubalcaín y los primeros metalúrgicos del mundo habitado. Ahora bien, lo que había dado buenos resultados a los nietos de Adán y los daba todavía en los países ricos en mineral y en combustible, no podía menos de darlo en las circunstancias en que se encontraban los colonos de la isla de Lincoln. Se recogió también la hulla como el mineral sin trabajo y casi en superficie. Primeramente se rompió el mineral en pequeños trozos, quitándole con la mano las impurezas que manchaban su superficie. Después con el carbón y el mineral formaron un montón de capas sucesivas y alternas, como hace el carbonero con la leña que quiere carbonizar. De esta manera, bajo la influencia del aire proyectado por el fuelle, debía el carbón transformarse, primero, en ácido carbónico y, después, en óxido de carbono, encargado de reducir en óxido de hierro o, lo que es lo mismo, de desprender el hierro del oxígeno. Así, pues, el ingeniero procedió a la operación. El fuelle de piel de foca, provisto en su extremo de un tubo de tierra refractaria, fabricado antes en el horno de la vajilla, fue colocado encima del montón de mineral, movido por un mecanismo, cuyos órganos consistían en bastidores, cuerdas de fibras y contrapesos, lanzó sobre la masa de hierro y carbón una profusión de aire que, elevando la temperatura, concurrió también a la transformación química que debía producir hierro puro. La operación fue difícil. Necesitó toda la paciencia y todo el ingenio de los colonos para llevarla a buen término, pero salió bien y el resultado definitivo fue una masa de hierro reducida al estado de esponja, que fue preciso cimbrar y machacar, es decir, forjar para quitarle la ganga líquida que contenía. Aquellos herreros improvisados carecían de martillo, pero lo mismo había sucedido al primer metalúrgico e hicieron lo que éste tuvo naturalmente que hacer. Pusieron a la primera masa un palo a guisa de mango y sirvió para forjar la segunda en un yunque de granito, con lo cual se llegó a obtener un metal burdo, pero arcilloso. Al fin, después de muchos esfuerzos y fatigas, el 25 de abril se habían forjado varias barras de hierro, que se transformaron en herramientas, pinzas, tenazas, picos, asadones, etc., que Pencroff y Nab declararon ser verdaderas joyas. Pero aquel metal no podía prestar grandes servicios en estado de hierro puro, sino principalmente en estado de acero. El acero es una combinación de hierro y carbón, que se saca o de la fundición, quitando a ésta el exceso de carbón, o del hierro, añadiendo a éste el carbón que le falta. El primero, obtenido por la descarburación en la fundición, da el acero natural o refinado. El segundo, producido por la carburación del hierro, da el acero de cementación. Este último era el que buscaba Cyrus Smith con preferencia, puesto que poseía el hierro en estado puro, y consiguió fabricarlo, calentando el metal con carbón en polvo, en un crisol hecho de tierra refractaria. Después, dado que el acero así elaborado es maleable tanto en caliente como en frío, pudo ser trabajado mediante el martillo. Nab y Pencroff, hábilmente dirigidos, hicieron hierros de hacha, los cuales, calentados hasta el rojo y sumergidos después inmediatamente en agua fría, adquirieron excelente temple. De aquella fragua salieron otros instrumentos burdamente fabricados, como puede suponerse, hojas de cepillo de carpintero, hachas, azuelas, láminas de acero que debían transformarse en sierras, escoplos, asadones, palas, picos, martillos, clavos, etc. El 5 de mayo, terminado el primer periodo metalúrgico, los herreros volvían a las chimeneas. Nuevas tareas iban a autorizarles en breve a tomar una nueva calificación. 16. Buscan refugio para invernar en la isla.
Era el 6 de mayo, día que corresponde al 6 de noviembre en los países del hemisferio boreal. Hacía días que el cielo se cubría de brumas y era necesario tomar ciertas disposiciones para pasar el invierno. Sin embargo, la temperatura todavía no había bajado sensiblemente y un termómetro centígrado, trasladado a la isla de Lincoln, habría marcado todavía, por término medio, de 10 a 12 grados sobre cero. Esta temperatura media no tenía nada de extraordinario, puesto que la isla Lincoln, situada probablemente entre los 35 y 40 grados de latitud, debía hallarse sometida en el hemisferio sur a las mismas condiciones que Sicilia o Grecia en el hemisferio norte. Pero así como en Grecia o en Sicilia se experimentan fríos violentos, que producen nieves y hielo, de la misma manera en la isla Lincoln deberían experimentarlos en el periodo más riguroso del invierno, y contra esta temperatura baja convenía prepararse. En todo caso, si el frío no amenazaba aún, por lo menos estaba próxima a la estación de las nieves, y en aquella isla apartada, expuesta a todas las intemperies, en medio del mar Pacífico, los malos tiempos debían ser frecuentes y terribles. Debían pensar seriamente y resolver la cuestión de una vivienda más cómoda que las chimeneas. Pencroff, naturalmente, tenía cierta predilección por aquel retiro por el descubierto, pero se hizo cargo de la necesidad de buscar otro. Las chimeneas habían recibido la visita del mar en circunstancias que no se habrán olvidado y no podían los colonos exponerse de nuevo a un accidente parecido. Por otra parte, añadió Cyrus Smith, que aquel día hablaba de estas cosas con sus compañeros, tenemos algunas precauciones que tomar. ¿Para qué? La isla no está habitada, dijo el corresponsal. Eso creemos, insinuó el ingeniero, aunque no la hemos explorado todavía toda, pero si no hay en ella seres humanos, temo que abunden los animales peligrosos. Conviene, pues, ponerse al abrigo de una posible agresión, para que no sea preciso que uno de nosotros se quede de centinela toda la noche para mantener una hoguera encendida. Además, amigos míos, debemos preverlo todo. Estamos aquí en una parte del Pacífico frecuentada a menudo por los piratas malayos. ¿Cómo? Exclamó Harbert, a esta distancia de toda tierra. Sí, hijo mío, contestó el ingeniero. Estos piratas son tan atrevidos marinos como terribles malhechores, y debemos adoptar, por consiguiente, nuestras medidas. Pues bien, dijo Pencroff, nos fortificaremos contra las fieras de 2 o de 4 patas. Pero, señor Ciro, ¿no sería bueno explorar la isla en todas sus partes antes de emprender nada? Eso sería mejor, apoyó Gedeon Spilett, quién sabe si encontraremos en la costa opuesta una de esas cavernas que inútilmente hemos buscado por aquí. Es cierto, repuso el ingeniero, pero ustedes olvidan, amigos míos, que conviene establecernos en las inmediaciones de un río y que desde la cima del monte Franklin no hemos visto hacia el oeste ni río ni arroyo alguno. Aquí, por el contrario, nos hallamos situados entre el río de la Merced y el lago Grant, ventaja que no debemos despreciar. Además, esta costa orientada al este no está expuesta como la otra a los vientos alisios que soplan del noroeste en el hemisferio austral. Entonces, señor Ciro, propuso el marino, construiremos una casa a orillas del lago. Ya no nos faltan ladrillos ni instrumentos. Después de haber sido alfareros, fundidores y herreros, sabremos ser albañiles, ¿qué diablo? Sí, amigo mío, pero antes de tomar una decisión es preciso buscar. Una vivienda construida por la naturaleza nos ahorraría mucho trabajo y nos ofrecería sin duda un retiro más seguro, porque estaría tan perfectamente defendida contra los enemigos de dentro como contra los de fuera. En efecto, Ciro, dijo el corresponsal, pero ya hemos examinado toda esa muralla granítica de la costa y no hay en ella ni un agujero ni una hendidura. Ni una, añadió Pencroff. Si hubiéramos podido abrir una cueva en ese muro a cierta altura para ponemos fuera de todo alcance. Ya me figuro, en la fachada que mira al mar, 5 o 6 habitaciones. Con ventanas para darles luz. Dijo Harbert, riéndose. Y una escalera para subir, añadió Nab. Ustedes se ríen, exclamó el marino, sin motivo. ¿Qué hay de imposible en lo que propongo? No es verdad, señor Ciro, que hará usted pólvora el día que la necesitemos. El ingeniero había escuchado al entusiasta Pencroff mientras desarrollaba sus proyectos algo fantásticos. Atacar aquella masa de granito, aun por medio de una mina, era un trabajo hercúleo, y lástima que la naturaleza no se hubiera encargado de la parte más dura de la tarea. Pero Smith respondió al marino proponiendo que se examinase más atentamente la meseta desde la desembocadura del río hasta el ángulo que la cerraba al norte. Salieron, pues, y con mucho cuidado hicieron la exploración en una extensión de 2 millas poco más o menos, pero en ningún sitio la pared recta y unida presentaba cavidad alguna. Los nidos de las palomas silvestres que revoloteaban en su cima no eran en realidad más que agujeros abiertos en la cresta de la misma y en las esquinas irregularmente formadas de granito. Era una circunstancia desgraciada, y no había que pensar siquiera en atacar aquella masa con el pico o con la pólvora para abrir una vivienda.
La casualidad había hecho que en toda aquella parte del litoral Pencroff descubriese el único asilo provisionalmente habitable, es decir, aquellas chimeneas que, sin embargo, se trataba de abandonar. Terminada la exploración, los colonos se hallaban en el ángulo norte de la muralla, donde ésta terminaba por una de las pendientes prolongadas, que iban a morir en la playa. Desde aquel sitio hasta su extremo límite al oeste no formaba más que una especie de talud, espesa aglomeración de piedras, de tierra y de arena, unidas por plantas, arbustos y hierbas, e inclinada bajo un ángulo de 45 grados solamente. Acá y allá el granito surgía todavía sobresaliendo con puntas agudas en aquella ribera escarpada. Sobre sus laderas crecían grupos de árboles y una hierba bastante espesa los alfombraba. Pero el esfuerzo vegetal no iba más allá y una gran llanura de arena, que comenzaba al pie del talud, se extendía hasta el litoral. Cyrus Smith pensó, no sin razón, que por aquel lado debía desaguar el sobrante del lago en forma de cascada. En efecto, era necesario que el exceso de agua del arroyo rojo se perdiese en un punto cualquiera, y aquel punto no había sido encontrado todavía por el ingeniero en ninguna parte de las orillas ya exploradas, es decir, desde la desembocadura del arroyo al oeste hasta la meseta de la Gran Vista. El ingeniero propuso, pues, a sus compañeros la ascensión al talud que tenían delante y la vuelta a las chimeneas por las alturas, explorando de paso las orillas septentrional y oriental del lago. La proposición fue aceptada y en pocos minutos Harbert y Nab llegaron a la meseta superior, siguiéndoles Cyrus Smith, Gedeon Spilett y Pencroff con paso más reposado. A 200 pies a través del follaje resplandecía a los rayos solares la hermosa sabana de agua. El paisaje era delicioso en aquel sitio. Los árboles de tonos amarillentos se agrupaban maravillosamente para recrear la vista. Algunos enormes troncos de árboles, abatidos por la edad, se destacaban por su corteza negruzca sobre la verde alfombra que cubría el suelo. Allí gritaba una infinidad de cacatúas ruidosas, verdaderos prismas movibles, que saltaban de una rama a otra. Parecía que la luz no llegaba sino descompuesta a través de aquel paraje singular. Los colonos, en vez de seguir derechos hacia la orilla norte del lago, adelantaron por el extremo de la meseta con el objeto de llegar a la desembocadura del arroyo en su orilla izquierda. El rodeo que tenían que dar no era más que de milla y media, un paso fácil, porque los árboles muy esparcidos dejaban entre sí un paso libre. Se conocía a primera vista que en aquel límite se detenía la zona fértil, pues allí la vegetación era menos vigorosa que en toda la parte comprendida entre la corriente del arroyo y el río de la Merced. Cyrus Smith y sus compañeros marchaban con bastante precaución por aquel terreno nuevo para ellos. Sus únicas armas consistían en flechas y palos con puntas de hierro agudas y temían las fieras. Sin embargo, ninguna se mostró en aquel sitio. Probablemente frecuentaban con preferencia los espesos bosques del sur. Los colonos tuvieron la desagradable sorpresa de ver a Top detenerse ante una serpiente que medía de 14 a 15 pies. Nab la mató de un palo. Cyrus Smith examinó el reptil y declaró que no era venenoso, porque pertenecía a la especie de serpientes diamantes, de la cual suelen alimentarse los indígenas en la Nueva Gales del Sur, pero era posible que existiesen otras cuya mordedura fuera mortal, como víboras sordas de cola hendida, que atacan al que las pisa, o esas serpientes aladas provistas de dos anillas, que les permiten lanzarse con una rapidez extrema. Top, pasado el primer momento de sorpresa, se dio a cazar reptiles con un encarnizamiento que hacía temer por su vida, por lo cual su amo tenía que llamarle a cada instante. En breve llegaron a la desembocadura del arroyo rojo, al punto donde desaguaba en el lago. En la orilla opuesta reconocieron los exploradores el sitio que habían visitado ya al bajar del monte Franklin. Cyrus Smith se cercioró de que el agua que el arroyo suministraba al lago era abundante y, por tanto, necesariamente debía haber un lugar por donde la naturaleza hubiese abierto un desagüe para el lago. Había que descubrir aquel desagüe porque sin duda formaba una cascada, cuya fuerza mecánica sería posible utilizar. Los colonos, marchando al azar, pero sin apartarse mucho unos de otros, comenzaron a dar vueltas al lago, cuyas orillas eran muy escarpadas. Las aguas parecían contener abundantísima pesca y Pencroff se propuso construir algunos aparejos de pescar para explotarla. Fue preciso, ante todo, doblar la punta aguda del nordeste. Hubiera podido suponerse que el desagüe se verificaba en aquel sitio, porque el extremo del lago venía casi a rozar con el de la meseta, pero no sucedía así, y los colonos tuvieron que continuar explorando la orilla, que después de una ligera curva bajaba paralelamente al litoral. Por aquel lado el terreno estaba más despejado, pero algunos grupos de árboles plantados acá y allá añadían nuevos atractivos a lo pintoresco del paisaje. El lago Grant se presentaba entonces a la vista en toda su extensión, sin que el menor soplo de viento rizase la superficie de sus aguas. Top, penetrando entre la espesura, levantó diversas bandas de aves, a las que Spilett y Harbert saludaron con sus flechas.
Uno de aquellos volátiles cayó en medio de las hierbas pantanosas herido por el joven con una flecha disparada con mucha destreza. Top se precipitó hacia él y llevó a los colonos una hermosa ave nadadora, color pizarra, de pie corto, de hueso frontal muy desarrollado, dedos ensanchados por un festón de plumas que los rodeaban y alas orilladas con una raya blanca. Era una fúlica del tamaño de una perdiz, perteneciente a ese grupo de los macrodáctilos, que forma la transición entre el orden de las zancudas y el de las palmípedas. Pobre caza y de un gusto que debía dejar mucho que desear. Pero Top sería sin duda menos delicado que sus amos y se convino que la fúlica sirviera para su cena. Los colonos seguían entonces la orilla oriental del lago, no debían tardar en llegar a la parte ya reconocida. El ingeniero se mostraba muy sorprendido de no ver ningún indicio de desagüe. El corresponsal y el marino hablaban con él y tampoco disimulaban su asombro. En aquel momento Top, que había estado muy tranquilo hasta entonces, dio señales de agitación. El inteligente animal iba y venía hacia la orilla, se detenía de repente, miraba las aguas y levantaba una pata como si espiase alguna casa invisible. Después ladraba con furor como si la divisara y luego callaba. Ni Cyrus Smith ni sus compañeros pusieron atención al principio en los movimientos de Top, pero los ladridos del animal llegaron a ser tan frecuentes que intrigaron al ingeniero. ¿Qué has visto, Top?, preguntó. El perro dio varios saltos hacia su amo manifestando verdadera inquietud y se lanzó de nuevo hacia la orilla. Después, de repente, se precipitó en el lago. Aquí, Top, gritó Cyrus Smith, que no quería dejar a su perro aventurarse en aquellas aguas sospechosas. ¿Qué es lo que pasa ahí abajo?, preguntó Pencroff examinando la superficie del lago. Top habrá olfateado algún anfibio, contestó Harbert. Algún cocodrilo, dijo el corresponsal. No lo creo, replicó Smith, los cocodrilos solo se encuentran en regiones de altitud menos elevada. Entretanto Top había acudido al llamamiento de su amo y saltado a la orilla, pero no podía permanecer tranquilo. Corría entre las altas hierbas y, guiándole su instinto, parecía seguir por la orilla algún objeto invisible sumergido en las aguas del lago. Sin embargo, las aguas estaban tranquilas sin que nada turbara su superficie. Varias veces los colonos se detuvieron junto a la orilla y observaron con atención. Nada se veía, allí había sin duda algún misterio. El ingeniero estaba muy pensativo. Sigamos hasta el fin esta exploración, dijo. Media hora después habían llegado todos al ángulo sudeste del lago y se hallaban en la meseta misma de la Gran Vista. En aquel punto el examen de las orillas del lago debía considerarse como terminado y, sin embargo, el ingeniero no había podido descubrir por dónde ni cómo se desaguaba el sobrante de las aguas. Y a pesar de todo, ese desagüe existe, repetía, y puesto que no es exterior, es preciso que esté abierto en el interior de la masa granítica de la costa. ¿Pero qué importancia tiene para usted el saber eso, mi querido Ciro?, preguntó Gedeón Spilett. Muy grande, contestó el ingeniero, porque, si el desagüe se verifica a través del muro de granito, es posible que se encuentre alguna cavidad fácilmente habitable, después de haber desviado el curso de las aguas. Pero no es posible, señor Ciro, observó Harbert, que las aguas se escapen por el fondo mismo del lago y vayan al mar por algún conducto subterráneo. Es posible, contestó el ingeniero, y, si así sucede, nos veremos obligados a edificar nuestra casa, puesto que la naturaleza no habrá hecho los primeros gastos de construcción. Los colonos se disponían a atravesar la meseta para volver a las chimeneas, porque eran ya las 5 de la tarde, cuando Top dio otra vez señales de agitación. Ladraba con furor y, antes de que su amo hubiera podido contenerle, se precipitó de nuevo al lago. Todos corrieron hacia la orilla. El perro estaba a más de 20 pies de distancia y Cyrus Smith le llamaba a grandes voces, cuando una cabeza enorme salió de la superficie de las aguas, que no parecían profundas en aquel sitio. Harbert conoció inmediatamente la especie de anfibio a que pertenecía aquella cabeza cónica, de ojos grandes, adornada de bigotes de largos pelos sedosos. Un manatí, exclamó. No era un manatí, sino un individuo de esa especie comprendida en el orden de los cetáceos, llamado dugongo, porque sus fosas nasales estaban abiertas en la parte superior del hocico. El enorme animal se había precipitado sobre el perro, que en vano quiso evitar el choque dirigiéndose hacia la orilla. Su amo no podía hacer nada por salvarlo y, antes que a Gedeón Spilett y a Harbert se les ocurriera armar sus arcos, Top, asido por el dugongo, desaparecía bajo las aguas. Nab, que tenía su lanza en la mano, quiso arrojarse en auxilio del perro, decidido a atacar al formidable animal hasta en su elemento. No, Nab, dijo el ingeniero deteniendo a su valiente criado. Entretanto tenía lugar bajo las aguas una lucha inexplicable, porque en aquellas condiciones Top evidentemente no podía resistir. Lucha que debía ser terrible por los movimientos de la superficie del agua. Lucha, en fin, que no podía terminar sino con la muerte del perro.
Mas, de repente, en medio de un círculo de espuma se vio reaparecer a Top. Lanzado al aire por una fuerza desconocida, se levantó 10 pasos sobre la superficie del lago, cayó en medio de las aguas movidas y pronto llegó a la orilla sin herida grave, milagrosamente salvado. Cyrus Smith y sus compañeros contemplaban el espectáculo sin comprender la causa, y, circunstancia no menos inexplicable, después de haber vuelto Top a tierra, parecía que la lucha continuaba todavía bajo las aguas. Sin duda el dugongó, atacado por algún poderoso animal, después de haber soltado al perro, combatía con otro enemigo. Pero aquello no duró largo tiempo. Las aguas se tiñeron en sangre, y el cuerpo del dugongó, saliendo entre una sábana escarlata, que se propagó anchamente, vino pronto a encallar en una pequeña playa en el ángulo sur del lago. Los colonos corrieron hacia aquel paraje. El dugongó estaba muerto. Era un enorme animal, de 15 a 16 pies de largo, que debía pesar de 3 a 4.000 libras. Tenía en el cuello una herida, que parecía hecha con una hoja cortante. ¿Qué anfibio había podido con aquel golpe terrible destruir al formidable dugongó? Nadie podía decirlo y muy preocupados por este incidente, Cyrus Smith y sus compañeros volvieron a las chimeneas. 17. Abren una brecha en el lago con nitroglicerina. A la mañana del día siguiente, 7 de mayo, Cyrus Smith y Gedeon Spilett, dejando a Nab preparar el almuerzo, subieron a la meseta de la Gran Vista, mientras Harbert y Pencroff marchaban río arriba a fin de renovar la provisión de leña. El ingeniero y el corresponsal llegaron pronto a la pequeña playa, situada junto a la punta sur del lago y donde había ido a parar el anfibio. Bandadas de aves se habían abatido sobre aquella masa carnosa y fue preciso ahuyentarlas a pedradas, porque Cyrus Smith deseaba conservar la grasa del dugongó y utilizarla para las necesidades de la colonia. En cuanto a la carne del animal, no podía menos de suministrar un alimento excelente, pues en ciertas regiones de Malasia se reserva especialmente para la mesa de los indígenas importantes. Pero era asunto de la incumbencia de Nab. En aquel momento Cyrus Smith tenía en su cabeza otros proyectos. El incidente de la víspera no se había borrado de su memoria y no dejaba de preocuparlo. Quería penetrar en el misterio de aquel combate submarino, y saber cuál era el congénere de los mastodontes, o de otros monstruos marinos, que había causado al dugongó una herida tan extraña. Estaba en la orilla del lago, mirando, observando, pero nada aparecía bajo las aguas tranquilas, que resplandecían heridas por los primeros rayos del sol. En aquella playa, donde estaba el cuerpo del dugongó, las aguas eran poco profundas, pero desde aquel punto el fondo del lago iba bajando poco a poco, y era probable que en el centro la profundidad fuese muy grande. El lago podía considerarse como una ancha cuenca llenada con las aguas del arroyo rojo. Y bien, Ciro, dijo el corresponsal, me parece que esas aguas no ofrecen nada sospechoso. No, querido Spilett, contestó el ingeniero, no acierto a explicar el incidente de ayer. Confieso, dijo Gedeon Spilett, que la herida hecha al anfibio es por lo menos extraña y tampoco he podido explicarme cómo Top fue lanzado tan vigorosamente fuera de las aguas. Parece como si un brazo poderoso lo lanzara y el mismo brazo, armado de un puñal, diera enseguida muerte al dugongó. Sí, contestó el ingeniero, que se había quedado pensativo. Hay aquí algo que no puedo comprender. Pero comprende, querido Spilett, cómo he sido yo salvado, cómo he podido ser sacado del agua y trasladado a las dunas. No lo comprende, ¿verdad? Por eso yo presiento algún misterio que descubriremos sin duda algún día. Observemos, pues, pero no hablemos ante nuestros compañeros de estos incidentes singulares. Guardemos nuestras observaciones para nosotros y continuemos nuestra tarea. Como hemos dicho, el ingeniero no había podido descubrir por dónde se escapaba el sobrante de las aguas del lago, pero, como no había visto tampoco ningún indicio de desbordamiento, era forzoso que existiera el desagüe en alguna parte. Precisamente en aquel momento Cyrus Smith quedó sorprendido al distinguir una corriente bastante pronunciada, que se oía en el sitio donde ambos se hallaban. Arrojó algunos pedacitos de leña y vio que se dirigían hacia el ángulo sur. Siguió aquella corriente, marchando por la orilla, y llegó a la punta meridional del lago. Allí observó una especie de depresión de las aguas, como si se hubiesen perdido bruscamente en alguna hendidura del suelo. Escuchó poniendo el oído al nivel del lago y oyó claramente el ruido de una cascada subterránea. Ahí está, dijo, levantándose, por ahí se verifica el desagüe, por ahí van, sin duda, las aguas al mar por algún conducto abierto en la pared de granito, pasando por alguna cavidad que podremos aprovechar. Yo lo averiguaré. El ingeniero cortó una rama larga, la despojó de sus hojas, y sumergiéndola en el ángulo que formaban las dos orillas, reconoció que había una enorme abertura practicada a un pie solamente debajo de la superficie de las aguas. Aquella abertura era el orificio del desagüe que en vano se había buscado hasta entonces, y en aquel sitio la fuerza de la corriente era tal, que arrancó la rama de la mano del ingeniero y desapareció. Ya no hay duda, replicó Cyrus Smith.
Ahí está el orificio del desagüe y yo lo pondré al descubierto. ¿Cómo? Preguntó Gedeon Spilett, bajando 3 pies el nivel de las aguas del lago. ¿De qué manera? Abriendo otra salida más grande que esa. ¿En qué sitio, Ciro? En la parte de la orilla más cercana a la costa. Pero si es una orilla de granito. Observó el corresponsal. De acuerdo, contestó Cyrus Smith, yo haré saltar ese granito y las aguas, escapándose, bajarán de manera que descubramos ese orificio. Y formarán una cascada, cayendo sobre la playa, añadió el corresponsal. Una cascada que utilizaremos, contestó Ciro. Venga usted. El ingeniero se llevó consigo a su compañero, cuya confianza en Cyrus Smith era tan grande, que no dudaba del buen éxito de la empresa. Sin embargo, ¿cómo abrir aquel granito sin pólvora y con instrumentos imperfectos? ¿Cómo separar aquellas rocas? ¿No era un trabajo superior a sus fuerzas el que pensaba emprender el ingeniero? Cuando Cyrus Smith y el corresponsal volvieron a las chimeneas, encontraron a Harbert y a Pencroff ocupados en descargar la leña que habían reunido. Los leñadores han concluido su tarea, señor Ciro, dijo el marino riéndose, y cuando tenga usted necesidad de albañiles. De albañiles no, pero sí de químicos, repuso el ingeniero. Sí, añadió el corresponsal, vamos a hacer volar la isla. Volar la isla, exclamó Pencroff. En parte, al menos, contestó Gedeon Spilett. Oiganme, amigos míos, dijo el ingeniero. Y les dio a conocer el resultado de sus observaciones. Según él, debía existir una cavidad mayor o menor en la masa de granito que sostenía la meseta de la Gran Vista y era preciso llegar hasta ella. Para realizar esto había que poner al descubierto en primer lugar la abertura por donde se precipitaban las aguas, y por consiguiente había que bajar su nivel facilitándoles una salida más amplia. De aquí la necesidad de fabricar una sustancia explosiva que pudiera practicar una fuerte sangría en otro punto de la isla. Esto es lo que iba a intentar Cyrus Smith por medio de los minerales que la naturaleza había puesto a su disposición. Es inútil decir con qué entusiasmo todos y particularmente Pencroff acogieron el proyecto. Emplear los grandes medios, abrir el vientre de aquel granito, crear una cascada, eran cosas que entusiasmaban al marino. Estaba dispuesto a ser tan buen químico como albañil o zapatero, ya que el ingeniero necesitaba químicos. Estaba dispuesto a hacer lo que Ciro quisiese, y hasta profesor de baile y mímica, según dijo a Nab, si tal profesión fuera necesaria en la isla. Nab y Pencroff recibieron el encargo de extraer la grasa del dugongo y conservar la carne, y partieron para esta faena sin pedir más explicaciones. Era grande la confianza que tenían en el ingeniero. Pocos instantes después Cyrus Smith, Harbert y Gedeon Spilett, llevando consigo el zarzo y subiendo río arriba, se dirigieron hacia el yacimiento de Ulla, donde abundaban esas piritas esquistosas que se encuentran en los terrenos de transición más recientes y de las cuales Cyrus Smith había recogido una muestra. Emplearon todo el día en transportar cierta cantidad de piritas a las chimeneas y por la noche había ya algunas toneladas. Al día siguiente, 8 de mayo, el ingeniero comenzó sus manipulaciones. Aquellas piritas esquistosas se componían principalmente de carbón, de sílice, de alumbre y de sulfuro de hierro, esto último en abundancia. Tratábase, pues, de aislar el sulfuro de hierro y transformarlo en sulfato lo más rápidamente posible. Una vez obtenido el sulfato, se podría extraer de él el ácido sulfúrico. Este era en efecto el objeto deseado. El ácido sulfúrico es uno de los agentes que más se emplean, y la importancia industrial de una nación puede medirse por el consumo que hace de este ácido, el cual, por otra parte, podría ser muy útil a los colonos en adelante para la fabricación de las bujías, el curtido de pieles, etc. Si bien en aquel momento el ingeniero lo reservaba para otros usos. Cyrus Smith eligió detrás de las chimeneas un sitio cuyo suelo fue cuidadosamente allanado. En él puso un montón de ramas y leña cortada en pedazos pequeños, y sobre este montón, trozos de esquisto piritoso, apoyados los unos sobre los otros, cubriendo todo con una capa delgada de piritas perfectamente machacadas hasta reducirlas al tamaño de avellanas. Hecho esto, dio fuego a la leña, cuyo calor se comunicó a los esquistos, los cuales se inflamaron, pues contenían carbón y azufre. Entonces se echaron nuevas capas de piritas machacadas, dispuestas de modo que formasen un montón grande, que fueron cubiertas de tierra y hierbas, dejando, sin embargo, alguna abertura para que entrara el aire, como si se tratara de carbonizar leña para hacer carbón. Luego se dejó realizar la transformación, para lo cual se necesitaban no menos de 10 o 12 horas, a fin de que el sulfuro de hierro se transformase en sulfato de aluminio, dos sustancias igualmente solubles, siendo el resto sílice, carbón y cenizas. Mientras se verificaba esta transformación química, Cyrus Smith mandó proceder a otras operaciones. Sus compañeros ponían en ellas no solamente celo, sino actividad y entusiasmo. Nab y Pencroff habían quitado la grasa del dugongo, recogiéndola en grandes ollas de barro.
Tratábase de aislar uno de los elementos de aquella grasa, la glicerina, por medio de la saponificación. Ahora bien, para obtener este resultado bastaba tratarla por medio de la sosa o de la cal, porque, en efecto, una y otra sustancia, después de haber atacado la grasa, formaría un jabón aislando la glicerina, que era la que el ingeniero deseaba precisamente obtener. Sabido es que no le faltaba la cal, pero el tratamiento por la cal no debía producir sino el jabón calcáreo insoluble y, por consiguiente, inútil, mientras que el tratamiento por la sosa daría, por el contrario, un jabón soluble muy útil para el lavado doméstico. Cyrus Smith, como hombre práctico, debía preferir, por consiguiente, la sosa. ¿Era difícil obtenerla? No, porque las plantas marinas abundaban en la orilla, como salicórneas, ficoideas, y todas esas fucáceas que forman los fucos y las algas. Recogieron cantidad de ellas y, después de secas, las quemaron en hoyos al aire libre. Mantuvieron la combustión de estas plantas durante varios días, de manera que el calor se elevase hasta el punto de fundir sus cenizas, y el resultado de la incineración fue una masa compacta gris, que desde hace mucho tiempo se conoce con el nombre de sosa natural. Obtenido el resultado, el ingeniero trató la grasa por medio de la sosa, lo cual produjo, por una parte, un jabón soluble, y por otra, esa sustancia neutra que se llama glicerina. Pero esto no bastaba. Ciro necesitaba para la preparación futura otra sustancia, el azoato de potasa, más conocido por el nombre de sal de nitro o salitre. El ingeniero habría podido fabricar esta sustancia tratando el carbonato de potasa, que se extrae fácilmente de las cenizas de los vegetales, por el ácido azótico, pero precisamente era este el ácido que en último resultado quería obtener. Se hallaba, pues, encerrado en un círculo vicioso, del cual no hubiera salido jamás y por fortuna la naturaleza no le hubiera proporcionado el salitre sin más trabajo que recogerlo. Harbert, en efecto, descubrió un yacimiento al norte de la isla, al pie del monte Franklin, y solo fue preciso purificar aquella sal. Estas diversas tareas duraron unos 8 días. Se hallaban, pues, terminadas antes que se hubiera verificado la transformación del sulfuro en sulfato de hierro. En los días que siguieron los colonos tuvieron tiempo de fabricar vajilla refractaria con arcilla plástica y de construir un horno de ladrillos de una disposición particular, que debía servir para la destilación del sulfato de hierro cuando éste se hubiera obtenido. Estas obras concluyeron hacia el 18 de mayo, en el momento, poco más o menos, de terminarse la transformación química. Gedeon Spilett, Harbert, Navy Pencroff, hábilmente guiados por el ingeniero, habían llegado a ser los obreros más diestros del mundo. Por lo demás, la necesidad es el maestro que enseña mejor y de quien mejor se aprenden las lecciones. Cuando el montón de piritas quedó enteramente reducido por el fuego, el resultado de la operación, consistente en sulfato de hierro, sulfato de aluminio, sílice, residuo de carbón y cenizas, fue depositado en un barreño lleno de agua. Se agitó la mezcla, se la dejó reposar, luego se la decantó y obtuvo un líquido claro, que contenía en disolución sulfato de hierro y sulfato de aluminio, habiendo quedado en el barreño las demás sustancias en estado sólido, por lo mismo que eran insolubles. En fin, vaporizado en parte aquel líquido, se depositaron en el fondo cristales de sulfato de hierro, y las aguas madres, es decir, el líquido no vaporizado que contenía el sulfato de aluminio, fueron abandonadas. Cyrus Smith tenía, pues, a su disposición una cantidad de cristales de sulfato de hierro, de los cuales trataba de extraer el ácido sulfúrico. En la práctica industrial la fabricación del ácido sulfúrico necesita una costosa instalación. Son precisos, en efecto, grandes edificios, instrumentos especiales, aparatos de platino, cámaras de plomo inatacables al ácido y en las cuales se opera la transformación, etc. El ingeniero no tenía nada de esto a su disposición, pero sabía que en Bohemia particularmente se fabrica el ácido sulfúrico por medios más sencillos y que hasta tienen la ventaja de producirlo en un grado superior de concentración. Así es como se hace el ácido conocido con el nombre de ácido de Nordhausen. Para obtener el ácido sulfúrico, Cyrus Smith no necesitaba más que una operación: calcinar en un vaso cerrado los cristales del sulfato de hierro, de manera que el ácido sulfúrico se destile y se vapores, los cuales producirían enseguida el ácido por condensación. Para esta manipulación sirvieron las vasijas refractarias, en las cuales se pusieron los cristales, y el horno, cuyo calor debía destilar el ácido sulfúrico. La operación fue perfectamente llevada a cabo, y el 20 de mayo, 12 días después de haber comenzado el ingeniero, poseía ya el agente del que contaba sacar después partido. Ahora bien, ¿para qué quería aquel agente? Sencillamente, para producir ácido azótico, y esto fue fácil, porque el salitre, atacado por el ácido sulfúrico, le dio precisamente el azótico por destilación. Pero ¿en qué iba a emplear el ácido azótico? Esto era lo que sus compañeros ignoraban todavía, porque no les había comunicado el objeto de aquellos trabajos. El ingeniero estaba cerca de conseguir su objetivo y una última operación le proporcionó la sustancia que había exigido tantas manipulaciones.
Después de haber obtenido el ácido azótico, lo puso en contacto con la glicerina concentrada de antemano por la evaporación en el baño de María y obtuvo, aun sin emplear mezcla de ninguna sustancia refrigerante, varias azumbres de un líquido aceitoso y amarillo. Cyrus Smith había hecho esta operación solo, apartado y lejos de las chimeneas, porque temía los peligros de una explosión y, cuando presentó a sus amigos un frasco de aquel líquido, se contentó con decirles: «Aquí tienen ustedes nitroglicerina». Era, en efecto, ese terrible producto, cuya fuerza de explosión es 10 veces mayor que la pólvora ordinaria y que ha causado ya tantos incidentes desgraciados. Sin embargo, desde que se ha encontrado el medio de transformarlo en dinamita, es decir, de mezclarlo con una sustancia sólida, arcilla o azúcar bastante porosa para retenerlo, se ha podido utilizar con más seguridad ese peligroso líquido. Pero la dinamita no era conocida en la época en que los colonos operaban en la isla Lincoln. ¿Ese licor va a hacer volar nuestras rocas?, dijo Pencroff con marcada incredulidad. Sí, amigo mío, contestó el ingeniero, y esta nitroglicerina producirá tanto mayor efecto cuanto que el granito es muy duro y opondrá mayor resistencia para estallar. ¿Y cuándo veremos eso, señor Ciro? Cuando hayamos abierto una mina, contestó el ingeniero. Al día siguiente, 21 de mayo, al rayar el alba, los mineros se trasladaron a una punta que formaba la orilla oriental del lago Grant, a 500 pasos solamente de la costa. En aquel sitio la meseta formaba el dique de las aguas, que solo estaban contenidas por su muro de granito. Era, pues, evidente que, rompiendo aquel dique, las aguas se escaparían por la abertura y formarían un arroyo, que, después de haber corrido por la superficie inclinada de la meseta, iría a precipitarse en la playa. Por consiguiente, se rebajaría el nivel del lago y se pondría al descubierto el orificio de desagüe, que era lo que se buscaba. Había que romper aquel dique. Bajo la dirección del ingeniero, Pencroff, armado de un pico que manejaba diestra y vigorosamente, atacó el granito en su revestimiento exterior. La mina que se quería abrir nacía en una arista horizontal a la orilla y debía penetrar oblicuamente de modo que encontrase un nivel sensiblemente inferior al de las aguas del lago. De esta suerte la fuerza explosiva, apartando las rocas, daría salida suficiente a las aguas y por lo tanto haría bajar lo necesario la superficie del lago. El trabajo fue largo, pero el ingeniero, queriendo producir un efecto formidable, no pensaba dedicar menos de 10 litros de nitroglicerina a la operación. Pero Pencroff, ayudado por Nab, trabajó con tanto afán, que a las 4 de la tarde se había terminado la mina. Faltaba resolver la cuestión de la inflamación de la sustancia explosiva. Ordinariamente la nitroglicerina se inflama por medio del fulminato, que estallando determina la explosión. Es preciso, en efecto, un choque para provocarla, pues simplemente encendida esta sustancia se quemaría sin estallar. Cyrus Smith habría podido fabricar la espoleta que se necesitaba. A falta del fulminato podía obtener fácilmente una sustancia análoga, algodón pólvora, puesto que disponía de ácido azótico. Esta sustancia, comprimida en un cartucho e introducida en la nitroglicerina, habría estallado aplicándole una mecha y producido la explosión. Pero Cyrus Smith sabía que la nitroglicerina tiene la propiedad de detonar al menor choque, y resolvió utilizar esta propiedad sin perjuicio de emplear otro medio, si éste no le daba resultado. En efecto, el choque de un martillo sobre algunas gotas de nitroglicerina desparramadas sobre la superficie de una piedra dura basta para provocar la explosión, pero el operador no podía dar el martillazo sin ser víctima de la explosión. Cyrus Smith tuvo, pues, la idea de suspender de un montante por encima de la boca de la mina, y por medio de una fibra vegetal, una masa de hierro de muchas libras de peso. Otra larga fibra, previamente azufrada, iría atada al centro de la primera por uno de sus extremos, mientras el otro quedaría en el suelo a distancia de muchos pies de la boca de la mina. Comunicado el fuego a esta segunda fibra, ella lo comunicaría a la primera. Esta se rompería y la masa de hierro caería con fuerza sobre la nitroglicerina. Se instaló el aparato. El ingeniero hizo alejar a sus compañeros, llenó la mina de modo que la nitroglicerina sobresaliese un poco de la abertura y derramó algunas gotas por la superficie de las rocas debajo de la masa de hierro ya suspendida. Hecho esto, tomó el extremo de la fibra azufrada, la encendió y, alejándose de allí, se reunió con sus compañeros que habían vuelto a las chimeneas. La fibra debía arder durante 25 minutos, y, efectivamente, 25 minutos después resonó una explosión de cuyo estrépito sería imposible dar una idea. Parecía que toda la isla temblaba sobre su base. Una nube de piedra se proyectó en los aires como si hubieran sido vomitadas por un volcán. La sacudida, producida por el aire que las piedras desalojaban, fue tal que hizo oscilar las rocas en las chimeneas. Los colonos, aunque estaban a más de 2 millas de distancia, fueron derribados al suelo. Se levantaron, salieron a la meseta y corrieron hacia el sitio donde el dique del lago debía haber sido destruido por la explosión. Un triple hurra se escapó de sus pechos.
El dique de granito estaba hendido formando un ancho boquete. Por él, una corriente de agua se escapaba lanzando espuma a través de la meseta, llegaba a la cresta y se precipitaba sobre la playa desde una altura de 300 pies. 18. El desagüe del lago resulta un palacio de granito. El proyecto de Ciro había tenido éxito, pero, según su costumbre, sin manifestar ninguna satisfacción, los labios cerrados y la mirada fija, permaneció inmóvil. Harbert estaba entusiasmado. Knapp saltaba de gozo. Pencroff movía su gruesa cabeza, murmurando. Bien va nuestro ingeniero. La nitroglicerina había obrado poderosamente. La sangría hecha al lago era tan importante, que el volumen de agua que se escapaba entonces por la nueva salida era por lo menos triple del que se escapaba por la antigua. En consecuencia, poco tiempo después de la operación el nivel del lago debería haber bajado 2 pies por lo menos. Corrieron los colonos a las chimeneas para tomar picos, palos cerrados, cuerdas de fibras, eslabón y yesca y volvieron a la meseta. Top los acompañaba. Por el camino el marino no pudo contenerse. Pero sabe usted, señor Ciro, que por medio de ese licor que ha fabricado usted se podría hacer volar toda la isla. Sí, la isla, los continentes y la tierra, contestó Cyrus Smith. No es más que cuestión de cantidad. ¿No podría usted emplear la nitroglicerina para cargar las armas de fuego? Preguntó el marino. No, Pencroff, porque es una sustancia que lo destroza todo. Pero sería fácil fabricar algodón, pólvora, y aún pólvora ordinaria, puesto que tenemos el ácido azótico, el salitre, el azufre y el carbón. Por desgracia nos faltan armas. Señor Ciro, contestó el marino, con un poco de buena voluntad. Decididamente Pencroff había borrado la palabra imposible del diccionario de la isla Lincoln. Los colonos, al llegar a la meseta de la Gran Vista, se dirigieron inmediatamente hacia la punta del lago, cerca de la cual se abría el orificio del antiguo desagüe, que ya debía estar al descubierto y practicable. No precipitándose ya por él las aguas, sería fácil, sin duda, reconocer su disposición interior. En pocos instantes los colonos llegaron al ángulo inferior del lago. Una ojeada les bastó para cerciorarse de que se había obtenido el resultado que apetecían. En efecto, en la pared granítica del lago y sobre el nivel de las aguas, aparecía el orificio buscado. Una estrecha pendiente, dejada en seco por la retirada de las aguas, permitía llegar hasta allí. Aquel orificio medía unos 20 pies de anchura, pero no tenía más que 2 de altura. Era como la boca de una alcantarilla al borde de una acera. No habría podido dar paso a los colonos, pero Nab y Pencroff tomaron sus picos y en menos de una hora le dieron una altura suficiente. El ingeniero se acercó y reconoció que las paredes de aquel desagüe, en su parte superior, no tenían una inclinación mayor de 30 a 35 grados. Era, pues, practicable, y con tal que su declive no se aumentara, sería fácil bajar hasta el mismo nivel del mar. Si existía, como era probable, alguna vasta cavidad en el interior de la masa granítica, quizás se encontraría medio de utilizarla. Y bien, señor Ciro, ¿qué nos detiene? Preguntó el marino, impaciente por aventurarse en aquel estrecho corredor. Ya ve que Top nos ha precedido. Sí, añadió el ingeniero, pero es necesario ver claro. Nab, vete a cortar unas ramas resinosas. Nab y Harbert corrieron hacia las orillas del lago sombreadas de pinos y otros arbustos siempre verdes, y volvieron con ramas que ellos pusieron en forma de hachas de viento. Las encendieron con eslabón y yesca, y Cyrus Smith, a la cabeza de los colonos, entró en aquel oscuro pasadizo, que antes ocupaba el sobrante de las aguas. Contra lo que hubiera podido suponerse, el diámetro de aquel pasadizo se ensanchaba poco a poco en vez de disminuir, de tal suerte que los exploradores no tardaron en poder marchar derechos por el conducto abajo. El piso de granito, gastado por las aguas desde tiempo inmemorial, era resbaladizo y convenía marchar con precaución para evitar una caída. Por eso los colonos se ataron unos a otros por medio de una cuerda, como hacen los que suben a las montañas. Afortunadamente algunas rocas salientes formaban verdaderos escalones y hacían la bajada menos peligrosa. Varias gotas todavía suspendidas de las rocas tomaban acá y allá, iluminadas por las antorchas, los colores del arco iris, y hubiera podido creerse que las paredes estaban revestidas de innumerables estalactitas. El ingeniero observó aquel granito negro y no vio en él un estrato, ni siquiera una hendidura. La masa era compacta y de un grano extremadamente apretado. Aquel pasadizo databa, pues, del origen mismo de la isla, no eran las aguas las que lo habían abierto poco a poco. Plutón y Neptuno le habían perforado por su propia mano y podían distinguirse en las paredes las huellas de un trabajo eruptivo, que el lavado de las aguas no había podido borrar totalmente. Los colonos iban bajando lentamente, experimentando cierta emoción al aventurarse de aquel modo en las profundidades de la masa granítica, evidentemente visitada entonces por primera vez por seres humanos.
No hablaban, pero pensaban y a alguien se le pudo ocurrir que un pulpo o un gigantesco cefalópodo podía ocupar las cavidades interiores que se hallaban en comunicación con el mar. Había que aventurarse con prudencia. Por lo demás, Top iba a la vanguardia de la pequeña tropa, la cual podía fiarse de la sagacidad del perro, que no dejaría de dar la señal de alarma en caso necesario. Después de haber bajado un centenar de pies siguiendo una senda bastante sinuosa, Cyrus Smith, que marchaba el primero, se detuvo hasta que llegaron sus compañeros. El sitio en que hicieron alto estaba ensanchado hacia los lados de modo que formaba una caverna de medianas dimensiones. De la bóveda caían gotas de agua, pero no provenían de destilación de las paredes, sino que eran simplemente restos de la masa de agua que por largo tiempo se había precipitado por aquella cavidad, y el aire, ligeramente húmedo, no exhalaba ninguna emanación mefítica. Y bien, mi querido Ciro, dijo entonces Gedeon Spilett, aquí hay un retiro ignorado y oculto en estas profundidades, pero inhabitable. ¿Por qué inhabitable? Preguntó el marino. Porque es muy pequeño y oscuro. Podemos ensancharlo y practicar aberturas para que entre la claridad y el aire, contestó Pencroff, que no dudaba ya de nada. Continuemos, dijo Cyrus Smith, continuemos nuestra exploración. Quizá más abajo la naturaleza nos haya ahorrado este trabajo. Estamos todavía en la tercera parte de la altura, observó Harbert. Poco más o menos, repuso Ciro, porque hemos bajado unos 100 pies desde el orificio, y no es imposible que a 100 pies más abajo. ¿Dónde está Top? Preguntó Nab interrumpiendo a su amo. Registraron la caverna y el perro no estaba allí. Probablemente habrá continuado su camino, dijo Pencroff. Vamos en su busca, repuso Cyrus Smith. Siguieron bajando. El ingeniero observaba con cuidado las desviaciones de aquel desagüe subterráneo, y a pesar de sus muchos rodeos se explicaba fácilmente su dirección general hacia el mar. Los colonos habían bajado unos 50 pies más, siguiendo la perpendicular, cuando atrajeron su atención sonidos lejanos que venían de las profundidades de la roca granítica. Se detuvieron y escucharon. Aquellos sonidos, llevados por el corredor como la voz a través de un tubo acústico, llegaban claramente a sus oídos. «Es Top que ladra», exclamó Harbert. «Sí», dijo Pencroff, «y el noble animal ladra con furor». «Tenemos nuestros venablos», dijo Cyrus Smith. «Alerta y adelante». «Esto va siendo cada vez más interesante», murmuró Gedeon Spilett al oído del marino, que hizo una señal de asentimiento. Cyrus Smith y sus compañeros se apresuraron para llevar auxilio al perro. Los ladridos de Top iban siendo más perceptibles. Se veía que los daba con extraño furor. ¿Estaba luchando con algún animal cuyo retiro había turbado? Sin pensar en el peligro a que se exponían, los colonos sentían una irresistible curiosidad. No bajaban ya por el corredor, sino que se dejaban deslizar por el suelo, y en pocos minutos, 60 pies más abajo, llegaron donde estaba Top. El corredor terminaba en una vasta y magnífica caverna, y Top, yendo y viniendo, ladraba con furor. Pencroff y Nab sacudieron sus antorchas, que arrojaron grandes resplandores de luz sobre todas las asperidades del granito, y al mismo tiempo Cyrus Smith, Gedeon Spilett y Harbert, con los venablos enristrados, se dispusieron a todo acontecimiento. La enorme caverna estaba vacía. Los colonos la recorrieron en todos sentidos. No había nada, ni un animal, ni un ser viviente. Sin embargo, Top continuaba ladrando, sin que pudieran hacerlo callar ni caricias ni amenazas. «Aquí hay sin duda una salida por donde las aguas del lago iban al mar», dijo el ingeniero. «En efecto», contestó Pencroff, «y tengamos cuidado de no caer en algún pozo». «Adelante, Top, adelante», gritó Cyrus Smith. El perro, excitado por las palabras de su amo, corrió hacia el extremo de la caverna, y allí redoblaron sus ladridos. Le siguieron y, a la luz de las antorchas, apareció la boca de un pozo, que se abría en el granito. Por allí salían las aguas, antes contenidas por el granito, y aquella vez no era un corredor oblicuo y practicable, sino un pozo perpendicular en el cual hubiera sido imposible aventurarse. Inclinaron las antorchas sobre la boca de la cima, pero no vieron nada. Cyrus Smith cortó una tía inflamada y la arrojó en aquel abismo. La resina brillante, cuyo poder de iluminación se acrecentó más por la rapidez de su caída, alumbró el interior del pozo, pero nada descubrieron los colonos. Después la llama se extinguió con un ligero chisporroteo, señal indudable que había llegado a una capa de agua, es decir, al nivel del mar. El ingeniero, calculando el tiempo empleado en la caída, dedujo que la profundidad del pozo podía ser de 90 pies, poco más o menos. El suelo de la caverna estaba, pues, a 90 pies sobre el nivel del mar. «Esta será nuestra vivienda», dijo Cyrus Smith. «Pero estaba habitada por algún ser viviente», propuso Gedeon Spilett, cuya curiosidad no estaba satisfecha. «Pues bien, ese ser viviente, anfibio o de otra especie, ha huido por esta abertura», dijo el ingeniero, «y nos ha cedido el sitio». «No importa», añadió el marino.
Yo hubiera querido estar aquí hace un cuarto de hora, porque al fin y al cabo no sin razón ha ladrado el perro. Cyrus Smith miraba a Top y, si alguno de sus compañeros se hubiera acercado al ingeniero en aquel momento, le habría oído murmurar. Sí, creo que Top sabe mucho más que nosotros respecto de muchas cosas. De todos modos, los deseos de los colonos se habían realizado. La casualidad, ayudada por la sagacidad maravillosa de su jefe, les había servido a las 1000 maravillas. Tenían a su disposición una vasta caverna cuya capacidad no podían calcular todavía a la luz insuficiente de las antorchas, pero que sería fácil dividir en habitaciones por medio de tabiques de ladrillo y arreglarla, si no como una casa, al menos como una espaciosa habitación. Las aguas la habían abandonado y ya no podían volver. El sitio estaba libre. Quedaban dos dificultades por resolver. En primer lugar, la posibilidad de alumbrar aquella excavación abierta en una roca maciza. En segundo lugar, la necesidad de hacer más fácil su acceso. En cuanto al alumbrado, no había que pensar establecerlo por la parte superior, porque el espesor del techo de granito era enorme, pero quizá podría perforarse la pared inferior que daba frente al mar. Cyrus Smith, que durante el descenso había apreciado con bastante aproximación la oblicuidad, y por consiguiente la longitud del desagüe, creía con fundamento que la pared interior del muro debía ser poco espesa. Si se obtenía la iluminación de esta manera, el acceso quedaría logrado, porque era tan fácil abrir una puerta como abrir una ventana y establecer una escalera exterior. Cyrus Smith comunicó estas ideas a sus compañeros. Vamos, señor Ciro, manos a la obra, propuso Pencroff. Tengo mi pico y sabré con él encontrar una salida a través de este muro. ¿Dónde debo trabajar? Aquí, indicó el ingeniero, mostrando al vigoroso marino una depresión bastante grande de la pared, que debía disminuir su espesor. Pencroff atacó el granito y durante media hora, al resplandor de las antorchas, se vieron volar los trozos de granito alrededor de él. La roca chispeaba bajo su pico. Nab lo relevó, después Gedeon Spilett y de nuevo Nab. El trabajo duraba ya 2 horas y empezaba a temerse que en aquel paraje el espesor del muro de granito fuera mayor que la longitud del piso, cuando, al dar Gedeon Spilett un golpe, el instrumento pasó a través del muro y cayó al exterior. ¡Hurra! Exclamó Pencroff. La pared no pasaba de 3 pies de espesor. Cyrus Smith se asomó a la abertura, que estaba a unos 80 pies del suelo. Delante de él se extendía la playa, más allá el islote y más allá aún la inmensidad del mar. Por aquella abertura bastante grande, porque la roca se había desunido notablemente, la luz entró a torrentes y produjo un efecto mágico, inundando aquella espléndida caverna. Si en su parte izquierda solo medía 30 pies de altura y de anchura por unos 100 pies de largo, en la derecha, por el contrario, era enorme y el techo tenía más de 80 pies de alto. En algunos sitios, pilares de granito, irregularmente dispuestos, sostenían la bóveda formando como una nave de catedral, que, apoyada sobre pies derechos naturales, aquí elevándose en cintras, allá en arcos ojivales, perdiéndose sobre oscuros travesaños, cuyos arcos caprichosos se entreveían en la sombra, adornada con una profusión de salientes, que formaban como otras tantas pechinas, ofrecía una mezcla pintoresca de todo lo que en la arquitectura bizantina, la romana y la gótica ha producido el hombre. Y aquella, sin embargo, era obra de la naturaleza, había excavado aquella fantástica alhambra en el centro de una masa de granito. Los colonos estaban estupefactos de admiración. Donde no creían hallar más que un estrecho conducto, encontraban una especie de palacio maravilloso, y Nab se había quitado la gorra, como si estuviera en un templo. Gritos de admiración partieron de todas las bocas. Los hurras resonaron e iban a perderse de eco en eco hasta el fondo de las naves sombrías. Amigos míos, exclamó Cyrus Smith, cuando hayamos iluminado ampliamente el interior de esta roca, cuando hayamos dispuesto nuestros cuartos, nuestro almacén, nuestra cocina en la parte derecha, nos quedará todavía esta espléndida caverna, de la cual haremos nuestro estudio, nuestro salón y nuestro museo. ¿Y la llamaremos? Preguntó Harbert. Palacio de Granito, añadió Ciro, nombre que sus compañeros saludaron con 3 hurras. En aquel momento las antorchas estaban casi consumidas y, como para volver había que subir otra vez por el corredor hasta llegar a la cima de la meseta, se decidió aplazar para el día siguiente las obras relativas al arreglo de la nueva morada. Antes de marchar, Cyrus Smith quiso examinar otra vez el oscuro pozo que se hundía perpendicularmente hasta el nivel del mar. Se asomó a su boca y escuchó con atención. Ningún ruido se produjo, ni siquiera el de las aguas que las ondulaciones del mar debían agitar alguna vez en aquellas profundidades. Arrojó otra tira de resina inflamada, que iluminó por un instante las paredes del pozo, pero, lo mismo que la vez primera, no se produjo ningún ruido que pareciera sospechoso. Si algún monstruo marino había sido sorprendido inopinadamente por la retirada de las aguas, había ya vuelto al mar, sin duda, por el conducto subterráneo que se prolongaba hasta la playa, y por donde desaguaba el sobrante del lago antes que se hubiera abierto la nueva salida.
Sin embargo, el ingeniero, inmóvil, con el oído atento y con la mirada fija en el abismo, no pronunciaba una sola palabra. El marino se acercó a él entonces y, tocándole el brazo, dijo: «Señor Smith, ¿qué quiere, amigo?», preguntó el ingeniero, como si hubiera despertado de un ensueño. «Las antorchas van a apagarse pronto». «En marcha», contestó Cyrus Smith. La comitiva salió de la caverna y comenzó su ascensión a través del oscuro conducto. Top cerraba la marcha y lanzaba todavía singulares gruñidos. La subida fue muy penosa. Los colonos se detuvieron algunos instantes en la gruta superior, que formaba una especie de meseta a la mitad de aquella larga escalera de granito. Después continuaron subiendo. En breve se sintió un aire más fresco. Las gotitas, secadas por evaporación, ya no centelleaban en las paredes. La claridad fuliginosa de las antorchas iba palideciendo. La que llevaba Nab se extinguió y fue preciso apresurar el paso para no quedar en medio de una oscuridad profunda. Poco antes de las 4 de la tarde, en el momento en que se apagaba la última antorcha, que era la del marino, Cyrus Smith y sus compañeros salían por el orificio del desagüe. 19. Transforman el palacio de granito en cómoda morada. Al día siguiente, 22 de mayo, comenzaron las obras de arreglo de la nueva morada. Los colonos estaban impacientes por cambiar su insuficiente refugio de las chimeneas por aquel vasto y sano retiro, abierto en medio de la roca, al abrigo de las aguas del mar y del cielo. Las chimeneas, sin embargo, no debían abandonarse completamente y el proyecto del ingeniero era convertirlas en taller de las grandes obras. La primera preocupación de Cyrus Smith fue reconocer el punto preciso que ocupaba la fachada del Palacio de Granito. Marchó a la playa, al pie de la enorme muralla, y como el pico había escapado de las manos del corresponsal y había debido caer perpendicularmente, bastaba encontrar el pico para conocer el sitio donde se había abierto el boquete. Encontró fácilmente el pico y, en línea perpendicular, por encima del punto donde había caído a la arena, a 80 pies sobre el nivel de la playa, estaba la abertura. Algunas palomas entraban y salían ya por ella, como si verdaderamente se hubiera descubierto para su uso el Palacio de Granito. La intención del ingeniero era dividir la parte derecha de la caverna en varios cuartos, precedidos de un corredor de entrada, e iluminarlos con 5 ventanas y una puerta, abiertas en la fachada. Pencroff admitía sin reparo las 5 ventanas, pero no comprendía la utilidad de la puerta, porque el antiguo conducto de desagüe ofrecía una escalera natural, por la cual sería siempre fácil el acceso al Palacio de Granito. «Amigo», le dijo Cyrus Smith, «si nos es fácil llegar a nuestra morada por el desagüe, también podrán otros llegar del mismo modo. Yo, por el contrario, quiero obstruir esa entrada en su mismo orificio, taparla herméticamente, y, si es preciso, disimularla por completo elevando por medio de un dique las aguas del lago». «¿Y cómo entraremos?», preguntó Pencroff. «Por una escalera exterior», dijo Cyrus Smith, «una escalera de cuerda, que, una vez retirada, hará imposible el acceso a nuestra casa». «¿Y para qué tantas precauciones?», repuso Pencroff. «Hasta ahora los animales no nos han parecido temibles. En cuanto a indígenas, la isla no contiene ninguno». «¿Está usted seguro, Pencroff?», preguntó el ingeniero mirando al marino. «No podemos estar completamente seguros», contestó Pencroff, «hasta que hayamos explorado toda la isla». «Exacto», contestó el ingeniero, «puesto que no conocemos de ella más que una corta porción. Pero en todo caso, si no tenemos enemigos interiores, pueden venir de fuera, porque son malos parajes estos del Pacífico. Tomemos, pues, nuestras precauciones contra toda eventualidad». Cyrus Smith hablaba prudentemente, y Pencroff, sin hacer ninguna otra objeción, se preparó a ejecutar sus órdenes. La fachada del Palacio de Granito debía ser iluminada con 5 ventanas y una puerta, que sirviera para lo que constituía la vivienda propiamente dicha, y por una ancha claraboya y otras más pequeñas que permitiesen entrar la luz con profusión en aquella maravillosa nave que debía servir de salón. La fachada, situada, como hemos dicho, a 80 pies sobre el nivel del suelo, estaba expuesta al este, y el sol saliente la saludaba con sus primeros rayos. Se hallaba comprendida en la parte de la cortina que estaba entre el saliente que formaba ángulo sobre la desembocadura del río de la Merced y una línea perpendicular trazada sobre la aglomeración de rocas que formaban las chimeneas. Así, los malos vientos, es decir, los del nordeste, no la herían sino de través, porque estaba protegida por la orientación misma del saliente. Por otra parte, mientras se hacían los bastidores de las ventanas, el ingeniero tenía intención de cerrar las aberturas con gruesos postigos, que no dejarían pasar el viento ni la lluvia, y cuya existencia podría disimularse en caso de necesidad. El primer trabajo consistió en hacer las aberturas. La maniobra del pico sobre aquella roca dura habría sido demasiado lenta y Cyrus Smith era hombre de grandes recursos. Tenía todavía cierta cantidad de nitroglicerina a su disposición y la empleó útilmente.
El efecto de la sustancia explosiva fue localizado convenientemente, y bajo su esfuerzo el granito se abrió en los sitios elegidos por el ingeniero. Después el pico y el azadón acabaron la forma ojival de las 5 ventanas, de la gran claraboya, de las otras más pequeñas y de la puerta y desbastaron los huecos, cuyos perfiles quedaron en formas caprichosas. Algunos días después de haber empezado estas tareas, el palacio de granito estaba ampliamente iluminado por la luz de levante, que penetraba hasta las profundidades más secretas. Según el plan concebido por Cyrus Smith, la casa debía dividirse en 5 departamentos con vistas al mar. A la derecha, una entrada con puerta, de donde arrancaría la escalera. Después, una cocina de 30 pies de ancha. Luego, un comedor de 40 pies, un dormitorio de igual anchura y, por fin, la habitación de los huéspedes, reclamada por Pencroff y que confinaba con el salón. Estas habitaciones, o más bien esta serie de cuartos que formaban aquel departamento del Palacio de Granito, no debían ocupar toda su profundidad. Había que entrar por un corredor formado por sus paredes y los tabiques de un gran almacén para los utensilios, provisiones y reservas. Todos los productos recogidos en la isla, tanto los de la flora como los de la fauna, estarían allí en condiciones excelentes de conservación y completamente al abrigo de la humedad. No faltaba espacio y cada objeto podría tener ordenada y metódica colocación. Además, los colonos disponían de una gruta pequeña situada encima de la gran caverna y que podría servir de granero para la nueva morada. Acordado el plan, no quedaba más que ponerlo en práctica. Los mineros volvieron a ser albañiles y empezaron por transportar ladrillos al pie del palacio de granito. Hasta entonces Cyrus Smith y sus compañeros habían entrado en la caverna por el antiguo desagüe. Este método de comunicación les obligaba primero a subir a la meseta de la Gran Vista dando un rodeo por la orilla del río, a bajar 200 pies por corredores y después a subir otros tantos, cuando querían volver a la meseta. Esto ocasionaba pérdida de tiempo y fatiga considerable. Cyrus Smith resolvió proceder a la construcción de una sólida escalera de cuerda, que una vez levantada hiciera absolutamente inaccesible la entrada del Palacio de Granito. La escalera fue hecha con muchísimo cuidado. Sus montantes, formados de fibras de una especie de junco muy resistente, trenzadas por medio de un molinete, tenían la solidez de un cable grueso, y en cuanto a los escalones, se hicieron de una especie de cedro rojo de ramas ligeras y resistentes. El aparato fue una obra maestra de Pencroff. También se fabricaron otras cuerdas con fibras vegetales y se instaló a la puerta una especie de polea. De este modo los ladrillos pudieron levantarse fácilmente hasta el nivel del Palacio de Granito, simplificando así el transporte de los materiales, y se comenzó enseguida el arreglo del interior. No faltaba cal y los colonos tenían millares de ladrillos dispuestos para ser utilizados. Levantaron sin dificultad la armadura de los tabiques, muy rudimentarios por otra parte, y en cortísimo tiempo quedó la casa dividida en cuartos y almacenes, según el plan convenido. Aquellas tareas marchaban con rapidez bajo la dirección del ingeniero, que manejaba lo mismo el martillo que la llana. Cyrus Smith conocía todos los oficios y daba así ejemplo a compañeros inteligentes y celosos. Se trabajaba con confianza y hasta con alegría, teniendo siempre Pencroff algún chiste preparado, siendo unas veces carpintero, otras cordelero, otras albañil, y comunicando su buen humor a sus compañeros. Su fe en el ingeniero era absoluta y nada hubiera podido alterarla. Le creía capaz de emprenderlo todo y de conseguirlo todo. La cuestión del vestido y del calzado, cuestión grave. La del alumbrado durante las noches de invierno, el cultivo de las tierras fértiles de la isla, la transformación de la flora silvestre en civilizada, todo le parecía fácil con el auxilio de Cyrus Smith, y todo, según él, se haría a su tiempo. Soñaba en ríos canalizados, que facilitasen el transporte de las riquezas del suelo, con la explotación de canteras y minas, con máquinas a propósito para todas las prácticas industriales y hasta con ferrocarriles, cuya red cubriese algún día la isla Lincoln. El ingeniero de baja decir a Pencroff y no rebajaba nada de las exageraciones de aquel corazón honrado. Sabía lo comunicativa que es la confianza, se sonreía al oírle hablar y no decía nada de los temores que alguna vez le inspiraba el porvenir. En efecto, en aquella parte del Pacífico, fuera del rumbo de los buques, temía que nunca les llegara socorro. Los colonos, por consiguiente, no podían contar sino consigo mismos, porque la distancia de la isla Lincoln de toda otra tierra era tal, que aventurarse en un barquichuelo de construcción necesariamente defectuosa sería cosa grave y peligrosísima. Pero, como decía el marino, ellos llevaban 100 codos de altura a los Robinsones de tiempos antiguos, para quienes todo lo que hacían constituía un verdadero milagro. Y, en efecto, ellos sabían, y el hombre que sabe prospera donde otros no harían más que vegetar o perecerían inevitablemente. Harbert se distinguió en aquellos trabajos. Era inteligente y activo, comprendía pronto, ejecutaba bien, y Cyrus Smith se aficionaba cada vez más a aquel muchacho. Harbert sentía por el ingeniero una viva y respetuosa amistad.
y Pencroff, que veía la estrecha simpatía que se formaba entre aquellos dos seres, no estaba celoso de ella. Nab era Nab, lo que siempre sería, el valor, el celo, la adhesión, la abnegación personificada. Tenía en su amo la misma fe que Pencroff, pero la manifestaba menos ruidosamente. Cuando el marino se entusiasmaba, la fisonomía de Nab parecía responderle, pero si no hay cosa más natural. Pencroff y él se querían mucho y no habían tardado en tutearse. En cuanto a Gedeon Spilett, tomaba su parte en el trabajo común y no era el más torpe, lo cual admiraba no poco al marino, que no comprendía que un periodista fuese hábil, no solo para entender de todo, sino también para ejecutarlo. La escalera quedó definitivamente instalada el 28 de mayo, y no contaba con menos de 100 escalones en aquella altura perpendicular que medía 80 pies. Por fortuna, Cyrus Smith había podido dividirla en dos partes, aprovechando una especie de cornisa saliente de la muralla, a unos 40 pies del suelo. Esta cornisa, cuidadosamente nivelada por el pico, se convirtió en una especie de descansillo, al cual se fijó la primera escalera, cuyo conjunto quedó disminuido en la mitad y podía levantarse por medio de una cuerda hasta el nivel del palacio de granito. En cuanto a la segunda escalera, se la fijó lo mismo en su extremo inferior, que reposaba sobre la cornisa, que en su extremo superior, unido a la puerta misma. De esta suerte, la ascensión fue mucho más fácil, y, por otra parte, Cyrus Smith pensaba instalar más adelante un ascensor hidráulico, que evitase toda fatiga y toda pérdida de tiempo a los habitantes del Palacio de Granito. Los colonos se acostumbraron pronto a servirse de aquella escalera. Eran ágiles y diestros, y Pencroff, como marino habituado a correr por los flechastes de los obenques, pudo darles lecciones. Pero fue preciso que se las diera también a Top, porque el pobre perro, con sus 4 patas, no estaba hecho para aquel ejercicio. Pencroff, sin embargo, era un maestro tan celoso, que Top terminó realizando convenientemente sus ascensiones, subiendo la escalera como hacen por lo regular sus congéneres en los circos. No hay que decir si el marino estaba orgulloso de su discípulo, pero más de una vez Pencroff le evitó el trabajo subiéndolo en sus hombros, de lo cual Top no protestaba jamás. Aquí debemos observar que durante estos trabajos, que fueron conducidos activamente, porque el invierno se acercaba, no se olvidó de modo alguno la cuestión alimenticia. Todos los días el corresponsal y Harbert, que decididamente se habían hecho los proveedores de la colonia, empleaban algunas horas en la caza. No explotaban más que los bosques de jacamar, a la izquierda del río, pues, no teniendo puente ni canoa, el río de la Merced no había sido atravesado todavía. Todas aquellas selvas inmensas, a las cuales se había dado el nombre de bosques del Far West, estaban sin explorar. Se reservaba esta importante excursión para los primeros días de buen tiempo, en la próxima primavera, pero los bosques del jacamar tenían caza suficiente, abundando en ellos los canguros y los jabalíes, en los cuales hacían maravillas las jabalinas, el arco y las flechas de los cazadores. Además, Harbert descubrió, hacia el ángulo sudoeste del lago, un sotillo natural, especie de pradera ligeramente húmeda, cubierta de sauces y hierbas aromáticas que perfumaban el aire, como el tomillo, el serpol, la albahaca, todas esas especies odoríferas de la familia de las labiadas, de las cuales gustan mucho los conejos. Habiendo hecho Spilett la observación de que debía de haber conejos en aquel prado, puesto que estaba, por decirlo así, servida la mesa para ellos, los dos cazadores lo exploraron activamente. Por lo menos producía en abundancia plantas útiles, y un naturalista hubiera tenido allí ocasión de estudiar muchos ejemplares del reino vegetal. Harbert recogió cantidad de tallos de ocimo, de romero, de melisa y otras plantas que poseen propiedades terapéuticas. Cuando, más tarde, Pencroff preguntó de qué servía toda aquella colección de hierbas, el joven respondió: para curamos y medicinamos, cuando estemos enfermos. ¿Y por qué hemos de estar enfermos, si en la isla no hay médicos? Contestó seriamente Pencroff. No cabía réplica a observación tan atinada. Sin embargo, el joven no dejó por eso de hacer su recolección, que fue bien acogida en el Palacio de Granito, sobre todo porque aquellas plantas medicinales pudo añadir una notable cantidad de monandras dídimas, que son conocidas en América septentrional con el nombre de té de Oswego y producen una bebida excelente. En fin, aquel día, buscando bien los dos cazadores, llegaron al verdadero sitio del conejal y vieron el suelo perforado como una espumadera. Madrigueras, exclamó el joven. Sí, contestó el corresponsal, ya las veo. ¿Pero están habitadas? Esa es la cuestión. La cuestión no tardó en quedar resuelta, pues al mismo tiempo centenares de animalillos semejantes a conejos huyeron en todas direcciones y con tal rapidez, que el mismo Top no pudo alcanzarlos. Por más que corrieron los cazadores y el perro, aquellos roedores se escaparon fácilmente. El corresponsal, sin embargo, estaba resuelto a no salir del sotillo sin haber capturado al menos una docena de aquellos cuadrúpedos. Quería, en primer lugar, abastecer la despensa sin perjuicio de domesticar a los que pudiera cazar posteriormente.
Con algunos lazos tendidos a las entradas de las madrigueras, la operación no podría menos de tener un buen éxito, pero en aquel momento no había lazos ni medios de fabricarlos. Tuvo que resignarse a registrar con un palo cada madriguera y conseguir a fuerza de paciencia lo que no podía hacerse de otro modo. En fin, después de una hora de registro, se cazaron 4 roedores. Eran conejos muy semejantes a sus congéneres de Europa y conocidos vulgarmente con el nombre de conejos de América. El producto de la caza fue llevado al Palacio de Granito y figuró en la cena de aquella noche. Los huéspedes del Sotillo no eran de desdeñar, porque constituían un manjar delicioso y fueron un precioso recurso para la colonia, recurso que parecía inagotable. El 31 de mayo estaban acabados los tabiques. Solo faltaba amueblar las habitaciones, lo cual sería obra de los largos días de invierno. Se estableció una chimenea en la primera habitación, que servía de cocina. El tubo destinado a conducir el humo al exterior dio algo que hacer a los fumistas improvisados. Pareció más sencillo a Cyrus Smith fabricarlo de ladrillo, y como no había que pensar en darle salida por la meseta superior, se abrió un agujero en el granito, por encima de la ventana de dicha cocina, y a ese agujero se dirigió el tubo oblicuamente como el de una estufa de hierro. Quizá y sin quizá, cuando soplasen los grandes vientos del este, que azotaban directamente la fachada, la chimenea haría humo, pero aquellos vientos eran raros en la isla y, por otra parte, Nab el cocinero no reparaba en esas pequeñeces. Cuando estuvieron acabados estos arreglos interiores, el ingeniero se ocupó en tapar el orificio del antiguo desagüe de manera que fuera imposible el acceso por aquella vía. Se llevaron grandes trozos de roca junto a la abertura y se cimentaron fuertemente. Cyrus Smith no realizó todavía el proyecto que había formado de tapar aquel orificio con las aguas del lago volviéndolas a su nivel primitivo por medio de un dique. Se contentó con disimular la obstrucción con hierbas, arbustos y malezas plantados en los intersticios de las rocas y que a la primavera siguiente debían desarrollarse con exuberancia. Sin embargo, utilizó el desagüe de manera que pudiese llevar a la nueva casa un chorro de agua dulce del lago. Una pequeña sangría hecha por debajo de su nivel produjo este resultado, y aquella derivación de un manantial puro e inagotable dio una cantidad de agua de 25 a 30 galones por día. El agua no faltaría en el Palacio de Granito. En fin, todo quedó terminado, y ya era tiempo, porque el invierno llegaba a grandes pasos. Construyeron fuertes postigos, que permitieron cerrar los huecos de la fachada mientras el ingeniero fabricaba ventanas de vidrio. Gedeon Spilett había dispuesto artísticamente en los salientes de la roca, alrededor de las ventanas, plantas de diversas especies y largas hierbas flotantes, y de esta manera los huecos tenían un marco de verdor pintoresco y de un efecto delicioso. Los habitantes de aquella mansión sólida, sana y segura, debían estar satisfechos de su obra. Las ventanas permitían a sus miradas recrearse en un horizonte extensísimo, cerrado al norte por los 2 cabos Mandíbulas, y al sur por el Cabo de la Garra. Toda la bahía de la Unión se extendía magníficamente delante de sus ojos. Sí, los buenos colonos tenían razón para estar satisfechos, y Pencroff no escaseaba los elogios a lo que él llamaba riendo, su habitación de 5.º piso con entresuelo. 20. Resuelven el problema de la luz. El invierno comenzó con el mes de junio, que corresponde al mes de diciembre del hemisferio boreal, y señaló su entrada con grandes lluvias y fuertes vientos, que se sucedieron sin interrupción. Los moradores del Palacio de Granito pudieron apreciar las ventajas de una mansión a donde no podía llegar la intemperie. El abrigo de las chimeneas habría sido realmente insuficiente contra los rigores de un invierno y posiblemente las grandes masas, impulsadas por los vientos del mar, invadiesen su interior. Cyrus Smith, previendo esta eventualidad, tomó algunas precauciones para preservar en lo posible la fragua y los hornos allí instalados. Durante todo el mes de junio se empleó el tiempo en diversas tareas, que no excluían ni la caza ni la pesca, y las reservas de la despensa pudieron reponerse y renovarse abundantemente. Pencroff, cuando era útil, ponía trampas. Había hecho lazos con fibras leñosas y no había día en que el cotillo no suministrase su contingente de roedores. Nab empleaba casi todo su tiempo en salar o ahumar carnes, lo que le aseguraba excelentes conservas. Entonces se discutió la cuestión de los vestidos. Los colonos no tenían más ropas que las que llevaban cuando el aerostato los arrojó a la isla. Aquellos vestidos eran sólidos y buenos contra el frío. Los habían cuidado, así como con la ropa blanca, y los conservaron limpios, pero había que reemplazarlos. Además, si el invierno era riguroso, los colonos tendrían que pasar mucho frío. Sobre este punto el ingeniero Cyrus Smith no había tomado precauciones. Había tenido que ocuparse primero de lo más urgente, hacer la caza y asegurar los alimentos, y el frío venía a sorprenderles antes de haber resuelto la cuestión del vestido. Era preciso, pues, resignarse a pasar aquel invierno sin muchas comodidades.
Cuando llegase la primavera, se haría una casa en regla de aquellos moruecos, cuya presencia había sido señalada cuando la exploración del Monte Franklin, y una vez recogida la lana, el ingeniero sabría fabricar telas sólidas y de abrigo. ¿Cómo? Ya discurriría sobre ello. Nos asaremos en el palacio de granito y nos tostaremos las pantorrillas, dijo Pencroff, el combustible abunda y no hay razón para que lo economicemos. Por otra parte, repuso Gedeon Spilett, la isla Lincoln no está situada en una latitud muy elevada y es probable que los inviernos no sean en ella muy crudos. ¿No ha dicho usted, señor Ciro, que este paralelo 35 corresponde al de España en el otro hemisferio? Así es, contestó el ingeniero, pero en España ciertos inviernos son muy fríos. No faltan ni nieve ni hielo, y la isla Lincoln puede también estar sometida a esas pruebas rigurosas. Sin embargo, es una isla y como tal, espero que la temperatura sea más moderada. ¿Por qué, señor Ciro? Preguntó Harbert. Porque el mar, hijo mío, puede ser considerado como un inmenso depósito en el que se almacenan los calores del estío y, al llegar el invierno, restituye esos calores. Esto asegura a las regiones inmediatas a los océanos una temperatura media menos elevada en verano, pero menos baja en invierno. Ya lo veremos, dijo Pencroff, no me preocupa si hará o no hará frío. Sin embargo, los días son cortos y las noches largas. Por consiguiente, hay que tratar la cuestión del alumbrado. Nada más fácil, respondió Cyrus Smith. ¿De tratar? Preguntó el marino. De resolver. ¿Y cuándo empezaremos? Mañana, organizando una caza de focas. ¿Para hacer velas de cebo? No, para hacer bujías esteáricas. Este era el proyecto del ingeniero, proyecto realizable, pues tenía cal y ácido sulfúrico y los anfibios del islote le darían la grasa necesaria para la fabricación. Era el 4 de junio, domingo de Pentecostés, y se acordó unánimemente observar aquella fiesta. Suspendieron todos los trabajos y elevaron oraciones al cielo, pero aquellas preces eran acciones de gracias, porque los colonos de la isla Lincoln no eran ya los miserables náufragos arrojados al islote, no pedían más y daban gracias al Altísimo. Al día siguiente, 5 de junio, con un tiempo muy vario, se verificó su expedición al islote. Fue preciso aprovechar la marea baja, pasar a pie el canal, y con este motivo se convino en que se construiría como mejor se pudiera una canoa que hiciese las comunicaciones más fáciles y permitiera también subir por el río de la Merced cuando se hiciera la gran exploración al sudoeste de la isla, que se había aplazado para los primeros días de buen tiempo. Las focas abundaban en el islote, y los cazadores, armados de sus jabalinas, mataron fácilmente media docena. Nab y Pencroff las desollaron y solo llevaron al palacio de granito la grasa y la piel, la primera para las bujías y la segunda para la fabricación de sólido calzado. El resultado de aquella caza fueron 300 libras de grasa, que debían emplearse enteramente en la elaboración de las bujías. La operación fue muy sencilla y, si no dio productos absolutamente perfectos, al menos los dio utilizables. Aunque Cyrus Smith no hubiera dispuesto más que de ácido sulfúrico, calentando este ácido con los cuerpos grasosos neutros, como la grasa de foca, podía aislar la glicerina. Después habría separado fácilmente de la nueva combinación la oleína, la margarina y la estearina, empleando agua hirviendo. Pero, a fin de simplificar la operación, prefirió saponificar la grasa por medio de la cal, y así obtuvo un jabón calcáreo fácil de descomponer por el ácido sulfúrico, que precipitó la cal en estado de sulfato y dejó libres los ácidos grasos. De estos tres ácidos, oleico, margárico y esteárico, el primero, como líquido, fue separado por una presión suficiente, y los otros dos quedaron formando la sustancia misma que iba a servir para modelar las bujías. La operación no duró más de 24 horas. Después de varios ensayos se hicieron mechas con fibras vegetales y, empapadas en la sustancia licuefacta, formaron verdaderas bujías esteáricas, que se moldearon con la mano, y a las cuales no faltaba ni blancura ni pulimento. No ofrecían, sin duda, la ventaja que tienen las mechas impregnadas de ácido bórico, de vitrificarse a medida que se efectúa la combustión y de consumirse enteramente, pero Cyrus Smith fabricó un hermoso par de despabiladeras, y aquellas bujías fueron muy estimadas durante las grandes veladas del Palacio de Granito. Durante aquel mes no faltó trabajo en el interior de la casa. Los carpinteros tuvieron mucho que hacer. Se perfeccionaron los útiles, que eran muy rudimentarios, y también se hicieron otros para completar la herramienta. Se fabricaron tijeras y los colonos pudieron cortarse el pelo y, si no afeitarse, por lo menos arreglarse la barba. Harbert no la tenía. Nab, tampoco, pero sus compañeros estaban bastante erizados para justificar la construcción de dichas tijeras. La fabricación de un serrucho costó trabajos infinitos, pero al fin se obtuvo un instrumento que, vigorosamente manejado, podía dividir las fibras leñosas de la madera.
Hicieron mesas, sillas, armarios, que amueblaron las principales habitaciones, y camas, cuyas ropas únicas consistieron en jergones de fucos. La cocina, con sus vasares para los utensilios de barro, su horno de ladrillos y su fregadero, tenía muy buen aspecto, y Nab actuaba en ella como si fuera un laboratorio químico. Los ebanistas debieron ser reemplazados por los carpinteros. En efecto, el nuevo desagüe, a fuerza de minas, necesitaba la construcción de dos puentecillos, uno sobre la meseta de la Gran Vista y otro sobre la misma playa. Pues la meseta y la playa estaban cortadas transversalmente por una corriente de agua que había que atravesar cuando se quería ir al norte de la isla. Para evitarlos, los colonos se veían obligados a dar un rodeo muy grande y subir hacia el oeste hasta más allá de las fuentes del Arroyo Rojo. Lo más sencillo era, pues, tender sobre la meseta y la playa dos puentecillos de 20 a 25 pies de longitud, y con algunos árboles, escuadrados con el hacha, se formaría el armazón. Fue asunto de pocos días. Tendidos los puentes, Nab y Pencroff los aprovecharon para ir hasta el criadero de ostras descubierto junto a las dunas. Arrastraron consigo una especie de carrito, que reemplazaba al antiguo cañizo, verdaderamente demasiado incómodo, y llevaron algunos millares de ostras, cuya aclimatación se hizo rápidamente en medio de aquellas rocas, que formaban otros tantos bancos naturales en la desembocadura del río de la Merced. Aquellos moluscos eran de calidad excelente y los colonos hicieron de ellos un consumo casi cotidiano. Como se ve, la isla Lincoln, aunque sus habitantes no habían explorado sino una pequeñísima parte, satisfacía ya casi todas sus necesidades, y probablemente, registrada hasta sus más secretos rincones, sobre todo la parte llana del bosque que se extendía desde el río de la Merced al promontorio del Reptil, les prodigase nuevos tesoros. Una sola privación notaban todavía los colonos de la isla Lincoln. No les faltaba alimento azuado, ni tampoco echaban de menos los productos vegetales que debían moderar el uso de aquel alimento. Las raíces leñosas de los dragos, sometidas a fermentación, les daban una bebida acidulada, especie de cerveza preferible al agua pura. Habían hecho también azúcar sin cañas ni remolacha, recogiendo el licor que destila el Acer saccharinum, especie de arce de la familia de las aceríneas, que prospera en todas las zonas medias y que crecía abundantemente en la isla. Hacían un té muy agradable con las monardas llevadas del Sotillo. Tenían sal, que es el único de los productos minerales que entra en la alimentación, pero les faltaba pan. Tal vez más adelante los colonos podrían reemplazar este alimento por algún equivalente, harina de sagú o fécula del árbol del pan. Y era posible, en efecto, que entre los árboles de los bosques del sur se encontrasen algunas de esas preciosas especies, pero hasta entonces no las habían descubierto. Sin embargo, la providencia debía en aquella ocasión acudir directamente en auxilio de los colonos, en una proporción infinitesimal, pero que no hubiera podido ser producida por Cyrus Smith con toda su inteligencia y toda su sutileza de ingenio. Lo que el ingeniero no hubiera podido crear nunca, Harbert lo encontró por casualidad un día en el forro de su chaleco, que remendaba. Lo que el ingeniero